En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 5 de marzo de 2026. Micción histórica por parte de Pedro Sánchez hacia sus votantes, una vez más, aunque en este caso superior de lo habitual. El no a la guerra más breve de la historia. 4 palabras, no a la guerra. Es verdad que siguen siendo 4 palabras, en este caso sí a la guerra, porque España ha anunciado que va a enviar, por supuesto, junto con otros países europeos, tropas. En este caso, a Chipre, para defenderla, ¿de qué? De los ataques de Irán. Todo esto en un contexto defensivo, claro que no es lo mismo, no es lo mismo. Yo digo que la micción ahí está siendo espectacular. Ayer estaban todos, no a la guerra, venga, vamos, presidente, claro que sí, eres nuestro referente, ahí plantando cara a Estados Unidos, a la OTAN, a los belicistas. Pedro I, el pacificador. Y hoy dices, oye, pero que Cristóbal Colón encima, claro, imagínense ustedes. Dicen, Dios mío, no. Encima con ese nombre, Óscar Puente, que se había puesto la bandera de España. No sabemos lo que le va a durar, porque, como digo, España envía su mejor fragata a Chipre, en concreto, la Cristóbal Colón, el buque tecnológicamente más avanzado que se integrará en el grupo que liderará el portanaves francés Charles de Gaulle. Y dices, pero ¿y esto qué? ¿No a la guerra? Pues sí, al final sí. Pues claro, este tipo absurdo, como es el caso de Sánchez, viviendo en el país en el que vivimos, porque lo comentábamos, dices, no, es que somos una potencia nuclear. Entonces aquí no nos tose nadie, no es el caso. Han dicho, mira, Pedro, tú participas. Y si no, pues ya verás lo que te pasa. Entonces ha empezado a hacer el cálculo electoral. De hecho, a ver, no a la guerra, si no vuelo los trenes, porque algunos dicen, es que esto fue muy efectivo. No, lo que fue efectivo fue volar los trenes el 11M. Eso fue lo efectivo, no el lema absurdo y estúpido con el que estuvieron durante meses toda la tropa particular del, en ese caso, zapaterismo, dando la turra. Eso no fue lo efectivo. Lo efectivo fue ese salvaje atentado, que algunos se olvidan, que marcó un antes y un después. Claro, ha dicho, uy, pues si ahora no me van a volar los trenes, y claro, y si vuelan ahora, pues a lo mejor la culpa me cae a mí, y si todos estos van a empezar a señalar, a lo mejor no sale bien la jugada, bueno, vamos a mantenerlo del no a la guerra, y vamos a decir que esto en realidad no tiene nada que ver con la guerra. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Escuchen a Margarita Robles como lo explicaba. España va a estar siempre con la Unión Europea defendiendo los principios básicos de convivencia y los principios básicos de la paz. Por tanto, si la Unión Europea o una serie de países de la Unión Europea precisamente en defensa de la paz, pues evidentemente España, como hace muchísimas ocasiones en muchísimas otras misiones, pues lo tendrá en cuenta y lo valorará. Pero ¿han pensado ya en un despliegue determinado? Lo digo porque habla usted de cómo han hecho otros países de la Unión Europea o de la OTAN. Hemos visto cómo Francia ya ha anunciado la salida de algún barco, también Grecia. ¿Está pensado cuál es ese apoyo que se puede dar, ese apoyo en defensa? Se va a valorar y en su momento lo que haya que hacer se hará público. Toda esta serie de cosas hemos de ser todos muy prudentes, hemos de ser muy discretos. Ahora piden prudencia y discreción, ahora, que es lo que debería haber sido desde el principio. Ahora este tema mejor no hablarlo. ¿Qué importa? Por prudencia. Los ciudadanos españoles, a ver si no se entera nuestra tropa. Pues claro, tenemos aquelarre, la berrea anual feminista, ya saben, 8M, tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, a ver si, que ya afortunadamente son 4 gatos los que acuden, a ver si se quedan en 2. Entonces, mantienen que esto no es participar, no es entrar en la guerra. Y, hombre, pues si usted está mandando tropas, por mucho que sea defensivo, se defenderá usted de algo. ¿Qué es ese algo? Los ataques de una nación, en este caso de Irán. ¿Usted va a defender a los que sufren los ataques de Irán? Sí, hasta yo creo que llegamos todos. Bueno, pues entonces usted está entrando. Dicen que no. Y además que te viene con el rollo este, el marco de la Unión Europea. Esto ya lo veremos. Eso sí, discreción, por favor.
Había un bulo que se han comido muchísimos, hablando de Margarita Robles, que decían, yo estoy con Trump, en realidad no estaba diciendo tal cosa, pero es que no hace falta. Es que también muchas veces dices, ¿qué más da? Si dice o no dice, que no lo dice. Pero ¿qué tiene eso de relevante? Lo relevante es esto. España, Cristóbal Colón encima, claro. Muchos que se pusieron ahí en la bandera de España, siendo maldita sea. Encima Cristóbal Colón, genocida. La vida es dura para el votante socialista que vuelve a recibir la micción del presidente del gobierno. Y salía Yolanda Díaz, que no ha dado tiempo ni a peinarse ni nada, salía con una mala cara terrible. Y pues se ha aprendido, esta vez sí, le han dicho, mira, ya sabes que esto de improvisar no es lo tuyo, entonces tú di solamente esto, esta frase, repítela una y otra vez. Por favor, Yolanda, que además se ha quedado, que le han echado del partido, claro, Yoli, que dice renuncio. ¿Renuncias a qué? Si no, nadie te había dicho, Yolanda, queremos que nos lideres. No había, como si Sánchez dice, no, yo renuncio, venga, va, renuncio a presidir la OTAN. Pues no es que nadie te lo había propuesto. Bueno, pues Yolanda que renunció a liderar esa renovación de la renovación de la izquierda, pues se lo ha aprendido esta vez bien y también salía diciendo que esto es defensivo, ¿eh? Una actuación estrictamente defensiva y en el marco de la Unión Europea. Y, por tanto, este es el planteamiento que está haciendo España. Estamos completamente informados, es un envío defensivo y en el marco de la Unión Europea. Muy bien, Yoli, muy bien. Oye, no es sencillo, ¿eh? Toda la mañana habrá estado. No, pero dejadme que me ponga mona, que no, que esto es importante. Apréndetelo bien. Envío defensivo en el marco de la Unión Europea. Así toda la mañana. Envío defensivo en el marco de la Unión Europea. Y oye, lo ha conseguido. Lo ha conseguido repetir varias veces sin equivocarse. Es maravilloso como recalca. Defensivo, ¿eh? Defensivo. Ya, fenomenal. Pero usted, ¿está ahí o no? ¿Está participando o no? La respuesta es que sí. Ya está. O sea, no hay vuelta de hoja. No a la guerra, pero sí. Defensivamente, eso sí, la guerra defensiva. Y luego Radio Televisión Española. Qué maravilloso, claro. Pero ya saben que estaba Silvia Inchaurrondo, Javier Ruiz, estaban todos. Oh, nuestro presidente. Fíjate, mira cómo rabia la ultraderecha. Aunque en esta ocasión es cierto que ya que hablan tanto de la ultraderecha, los falanchistas se han sentido enormemente decepcionados porque estaban con el rollo. De claro que sí, Pedro. Han confiado en la PSOE. ¿Pero a quién se le ocurre en 2026? Al votante de la PSOE vale. En fin, se supone que los demás pues ya se han dado cuenta del personaje. Entonces, en esa última hora, Silvia Inchaurrondo, que estaba justo ahí con Javier Ruiz, observen cómo se iba descomponiendo Silvia Inchaurrondo conforme Javier Ruiz decía que enviábamos tropas, pero en realidad no. Escuchen. Porque el gobierno español confirma que vamos a enviar tropas a Chipre, que se va a enviar una fragata. Es la Cristóbal Colón, se va a enviar allí, es la fragata más avanzada del ejército español y se va a enviar también material para reabastecimiento allí. Así que lo que tenemos ahora mismo es delicado de tiralíneas. Se manda efectivamente apoyo logístico, no se mandan tropas y no se entra en la guerra, pero sí se defiende Chipre, que es zona bombardeada por Irán. El realizador lo van a echar, porque anda que dejar en plano Silvia Inchaurrondo todo el rato. Estupendo. Empieza diciendo a Javier Ruiz, se envían tropas, luego dice que no, y que no se entra en la guerra. Y que se está enviando a Chipre para defenderse de los bombardeos de Irán. Y dice, a ver, yo no sé, no hace falta ser un experto militar. Si usted está enviando a la zona donde está siendo bombardeada, en este caso Chipre, por parte de unos que están participando en la guerra, en este caso Irán, llámame loco, pero creo que se está entrando. Pero eso es porque ustedes tienen ese sesgo ultraderechista, posiblemente sionista, posiblemente del Mossad. Son ustedes muy pro-trumpistas y, claro, no han entendido bien lo que está haciendo el gobierno. Y es, defensivamente, mandar tropas. Pero no es entrar en la guerra.
Bueno, pues esto es lo que ha estado contando Silvia Enchorrón de Javier Ruiz toda la mañana. Que no se entra, ¿eh? Que no se entra. Entonces, claro, usted imagínese la Charo, ya estará vestida para ir al 8M, ahí el pelo recién teñido de azul, y de pronto Pedro le vuelve a decepcionar y vuelve a ser sometida a la micción semanal del sanchismo. ¡Comenzamos! Un día más recibimos para conocer qué es lo que está sucediendo nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, Jano, como siempre, pendiente de lo que está ocurriendo en Irán. Que son muchas cosas en Irán y fuera de Irán. Si te parece, empezamos porque tenemos Azerbaiyán, tenemos los kurdos, tenemos también los movimientos de los países europeos. Pero si te parece, empezamos con lo de Azerbaiyán, que ha llamado poderosamente la atención ese ataque por parte de Irán a un país que se supone que mal pues no se llevan. Pues es curioso porque ya ha habido un desmentido por parte de algunos oficiales del ejército iraní diciendo que no han sido ellos los que han atacado. Aquí hay dos posibilidades. Uno, ese descontrol que ya hemos mencionado en los días pasados, que pudo ser la razón de ataques sobre Turquía o en los petroleros en las aguas territoriales de Omán, dado que ha habido un descabezamiento de las principales autoridades iraníes. Parece que hay ciertos oficiales del ejército, la Guardia Revolucionaria, que están tomando iniciativas propias y quizás ahí podamos entender ese ataque a Azerbaiyán. U otra, podemos ponernos en plan conspiranoico y considerar que es un ataque de fuego amigo que pretende involucrar también a Azerbaiyán dentro de este conflicto. En cualquier caso, Azerbaiyán es un país con una serie de matices importantes. Recordemos que Azerbaiyán hace poco se apoderó de una parte del territorio de Armenia, aliado de Rusia, demostrando a Azerbaiyán las flaquezas del gigante ruso que bastante tiene con seguir adelante en la guerra de Ucrania. Y además Azerbaiyán, en esta zona del Cáucaso, de alguna manera es el niño mimado de los europeos, que aunque ahora que estamos hablando tanto de derecho internacional y respeto a los derechos humanos, no es que el gobierno de Azerbaiyán se caracterice por ser la democracia más consolidada y más liberal de este mundo. Y sin embargo, como digo, las potencias europeas y el propio Israel lo tratan con un relativo cariño. De modo que, desde un punto de vista de gran geopolítica, podemos entender que Irán no le tenga especial simpatía a Azerbaiyán. Pero claro, de ahí a provocarle con ese ataque, pues bueno, pensemos en un descontrol de los mandos del ejército iraní, pensemos en ataque fuego amigo o pensemos directamente, de nuevo, en un misil que se ha ido más allá de donde queríamos lanzar. Es que además llama la atención porque estoy viendo la imagen del presidente de Azerbaiyán, Aliyev, no sé si lo he pronunciado bien, que estuvo hace muy poquito en la embajada de Irán en Bakú para presentar sus condolencias por la muerte del ayatolá Jamenei. Eso es lo que, claro, dicen, pero bueno, ¿por qué? Y hoy ha dicho que ha sufrido un ataque el propio presidente, más allá del desmentido que tú comentabas, por parte de Irán y que promete respuesta. Un acto terrorista de Irán. Bueno, pues, en esencia lo que las autoridades de Azerbaiyán han dicho es que tomarán las medidas necesarias para proteger a su país y que pueden pensar en algo más, pero de partida vamos a protegernos. Realmente no están lanzando una amenaza directa a Irán en este momento. Supongo que porque todavía no entienden qué es lo que ha ocurrido. Hablamos de los kurdos, porque los kurdos, claro, es que aquí hiciste, mejor dicho, un pedazo de historia sobre los kurdos, un pueblo sin Estado o algo así se llamaba, ¿no? ¿Es? Pues que el que no lo haya visto que lo vea. Porque claro, los kurdos, muchos se creen que cuentan con el beneplácito de los países y generalmente no es así. Los turcos los detestan. Tenemos el caso de Irak, pero parece que hay movimiento por parte de los kurdos también para intervenir. Lo comentábamos ayer brevemente, la posibilidad de que haya grupos armados kurdos que estén atacando algunos puntos del ejército de Irán, quizás armados, apoyados por Estados Unidos. De nuevo, es una información que hay que tomar con pinzas, que no tenemos por qué considerar que es algo real dentro de ese juego inevitable en cualquier conflicto de lanzar falsas noticias. Pero sobre todo, hemos de pensar que sí puede existir la tentación, en especial por parte de Estados Unidos, de balcanizar Irán. Es algo que hay muchos analistas que recuerdan una y otra vez. Existen minorías no persas dentro de Irán, los propios azeríes vinculados a Azerbaiyán, los kurdos, los baluchis y demás. Solo que yo puedo hacer ese juego de balcanización
si me olvido de que, a pesar de todo, la mayor parte de estas personas que se pueden identificar con determinadas tradiciones culturales, ante todo se consideran persas, se consideran iraníes, miembros de un país establecido desde hace unos cuantos siglos. Pero ya digo, la tentación de la balcanización es algo que indudablemente debe estar en la mente de algún estratega de Estados Unidos que considera que es la mejor fórmula para debilitar aún más el régimen de los ayatolás, pero sabemos que toda balcanización al final lo que provoca esencialmente es guerra civil. Entonces, esperemos que esa tentación no pase de ser solo una tentación. Países europeos, Alberto, mucho movimiento durante la noche de ayer y el día de hoy. Italia, Francia, Alemania, la propia España, no la guerra, pero poco. ¿Qué novedades tenemos? Ya comentábamos en uno de los primeros programas que hacíamos revisando lo que ocurría en Irán, la actitud que había asumido Macron, el presidente de Francia, en ese gusto que tiene por ser el gran protagonista. Entonces, sabe que no puede ser el número uno, porque para eso está Donald Trump, pero puede ser el número dos. Entonces, toda la parafernalia, visitando la base naval en Francia, cantando la marsellesa, rodeado de oficiales franceses, anunciando en un discurso público en la televisión en Francia el envío del principal portaaviones del ejército francés, el Charles de Gaulle, con toda su flota alrededor, hasta el Mediterráneo oriental. Es decir, Macron ha sabido muy bien criticar, cuando ha tenido que criticar, el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, para a continuación considerar que, a pesar de todo, tiene que contribuir, al menos para defender los intereses de la parte de la Unión Europea que se ha visto afectada por este conflicto, que es Chipre. Ojo, un Chipre cuyos misiles fueron enviados por Hezbollah, no los enviaron desde Irán, no es que le pegaran desde tan lejos. Claro, en el momento que Macron se ha puesto en marcha, digamos que le ha ganado la partida al resto de líderes europeos, porque ha tomado esa iniciativa, además con grandes declaraciones públicas, y los demás han tenido que apuntarse acompañando al Charles de Gaulle dentro de esa flota al Mediterráneo oriental. Y tal como tú estabas diciendo, con esa singularidad por parte de España de que dentro de esa flota se ha incluido a una fragata española, la Cristóbal Colón, que acude porque presta apoyo, no se está metiendo en la guerra, está prestando apoyo a un país que ha sido agredido por esa guerra. Entonces, como tú estabas diciendo, no estamos en la guerra o no estamos mucho. Lo que viene a demostrar la frivolidad de Pedro Sánchez, que es capaz de hacer esas declaraciones altisonantes en determinados foros, que son las que, en muchos casos, el electorado al que él se dirige se van a quedar con esas declaraciones. Y luego, por otro lado, tenemos la inclusión de esta fragata o el hecho de que aún hoy sigue habiendo aviones estadounidenses que siguen operando desde las bases españolas. De modo que una cosa está en lo que Pedro Sánchez sabe que tiene que decir para el público que quiere escuchar ese tipo de mensajes, y otro es que al final, pues los militares españoles han debido decir al presidente del gobierno, mire, a pesar de todo, tenemos que estar ahí. O sea, esto no es dar un paso atrás, porque la cantidad de problemas que nos crean son demasiado grandes. ¿Algo más que quieras destacar, querido Alberto? Pues bueno, en esencia, que como he venido diciendo todos estos días, es un conflicto que no se va a resolver mañana, ni el domingo, ni la semana que viene, de modo que hay que entender muy bien siempre el objetivo que persiguen Estados Unidos e Israel es debilitar militar y políticamente al régimen de los ayatolás. Ese objetivo se puede alcanzar en el plazo de unas cuantas semanas o unos cuantos meses, y por medio vamos a tener una cantidad de falsas noticias, de análisis amarillistas, de exageraciones impresionantes. Paciencia. Pues sí, y estaremos muy atentos a lo que nos cuentas, que además mañana estarás con Rubén Arranz. Mañana estoy con Rubén Arranz. O sea que nada. Pues nada, mil gracias, querido Alberto. Gracias a ti, Jano, y gracias a nuestros espectadores. Fuerte abrazo. Pues esto nos contaba el maestro Alberto Garín sobre lo que está ocurriendo a la última hora en esa guerra. Y ahora nos vamos con otro maestro, en este caso con nuestro querido Gabriel Albiac. Como cada jueves, el privilegio de saludar a Gabriel Albiac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jano, pues estupendamente asistiendo al teatro de alucinaciones en el que nos movemos día a día. Y para animar un poco la cosa, mira, yo te quería proponer una adivinanza. Tú seguro que la resuelves de inmediato, pero quizá a alguno de nuestros oyentes incluso le sorprenda. A ver, la conducta responsable de España al oponerse a las flagrantes violaciones de derechos humanos
y a la agresión militar de la coalición sionista estadounidense contra países, incluido Irán, demuestra que aún existen ética y conciencias despiertas en Occidente. Felicitamos a los funcionarios españoles por su postura. ¿Quién ha dicho eso? Pues algún tirano. No, alguno no. El presidente de la República Islámica de Irán. Nuestro ilustre presidente Sánchez, que ya en su momento recibió las felicitaciones de Hamás, pues ahora ha engrosado su cupo de méritos recibiendo, digo yo que le pondrán una condecoración del presidente de la República Islámica de Irán, es decir, del régimen probablemente más monstruoso que existe en estos momentos en funcionamiento en todo el planeta. En primer lugar, por la anacronía salvaje de hacer funcionar una teocracia estricta en el siglo XXI, y en segundo lugar, porque estamos hablando no de una pequeña república bananera, no. Estamos hablando de uno de los regímenes, una de las naciones, uno de los países mayores desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar del mundo. Pues bien, el presidente de la teocracia iraní ve un ejemplo de conciencia y salud moral en el presidente español y se felicita de que eso todavía exista. Deberíamos sentirnos orgullosos, ¿no piensas, Jano? Al fin y al cabo, algo nos tocará a todos de eso, digo yo. Quizá un vasito de petróleo, no sé, cualquier cosa. Cualquier cosa así. Y la verdad es que al socaire de esta salvajada del presidente iraní, que, oye, al señor Sánchez no parece haberle afectado de lo más mínimo, tampoco le afectó la felicitación de Hamás, todo se ha dicho. Yo creo que vale la pena que nos volvamos sobre la exhibición de saber político y estratégico que el señor Sánchez hizo ayer en su declaración institucional acerca de la guerra. Con dos narices, el señor Sánchez dijo: nuestra posición acerca de la guerra se resume en 4 palabras: no a la guerra. Bueno, tampoco es ninguna novedad. El señor Sánchez es un amante de la contabilidad de palabras. Parece que le hace mucha gracia. ¿Te acordarás que justamente su primer gran momento de jolgorio público fue cuando, en el momento en el que está tratando de plantearle un jaque mate a Rajoy en el intento de negociación, Sánchez, muy ofendido, dice: mire, señor Rajoy, a ver cómo se lo digo, se lo diré en 3 palabras: no es no. Oye, y se quedó más orondo. Es fantástico esa especie de, ¿cómo decir?, de voluntad de simplificación, esa delectación en hacer las declaraciones más estúpidas, más triviales, más propias de un niño de 5 años y quedarse con el aire contento del que ha encontrado una fórmula genial. Vamos a ver, seamos serios, Jano. Decir no a la guerra es no decir absolutamente nada. Naturalmente que no a la guerra, y no a la muerte, y no al cáncer, y no a la calvicie, y no a la enfermedad, y no a tener 76 años. Mire usted, sabemos perfectamente que ciertamente hay sujetos humanos que confunden sus deseos con la realidad y que imaginan que basta imaginar lo suficientemente fuerte algo para que eso se produzca. Bueno, esos seres humanos se llaman niños. Y no solamente tienen su gracia porque son, a quienes le gusten, porque son todavía humanos en formación y por tanto, mira qué cosa más graciosa ha dicho el niño. Dice que quiere que sea de noche a mediodía. ¡Ay, qué rico! Sí, oye, y que todos andemos al revés. ¡Ay, mira qué bien! Es que es un niño muy listo. Pues bueno, sí, el señor Sánchez efectivamente es muy rico y es un niño muy listo. Se creerá que a los demás humanos les encantan la guerra, la muerte, la enfermedad, es decir, todo aquello que por definición es desagradable. Pero fíjate, Jano, si fuera simplemente un caso de infantilismo, y yo a veces pienso que en sus buenos tiempos
lo del señor Zapatero era en un porcentaje muy alto un caso de infantilismo, aunque después ese infantilismo ha ido sucediendo como siempre. El infantilismo prolongado acaba cayendo en perversidad moral, pero eso es otra historia. Pero yo nunca he pensado que Sánchez tenga ese nivel de infantilismo que era el de Zapatero. Yo lo que pienso es que es un farsante extraordinariamente eficaz. Y que cuando dice que la política internacional española se resume en 4 palabras, no a la guerra, naturalmente que Sánchez no está pensando en lo más mínimo, en nada que se refiera a política internacional, en lo más mínimo en nada que se refiera a la guerra en Irán. La guerra en Irán al señor Sánchez le deja literal, estrictamente al fresco. Al señor Sánchez lo único que le preocupa, y en función de lo cual efectúa cada movimiento y cada declaración, es el modo de ir sumando votos en un proceso electoral que se le presenta extremadamente difícil y que además se va a resolver en franjas de voto muy estrechas. Y entonces el señor Sánchez ha descubierto algo que es repugnante, ciertamente repugnante, pero también te lo digo, Jano, eficaz, extraordinariamente eficaz, que es reciclar cadáveres en votos. Cuantos más cadáveres, más votos. Cuanto mayor sea la crueldad, cuanto más se prolongue una guerra, más garantía de que los votos vengan para mí. Si hay algo que en estos momentos el señor Sánchez puede estar deseando por encima de todas las cosas, es que la guerra se prolongue lo suficiente para que él pueda hacer las elecciones todavía en tiempo de guerra o en todo caso en tiempo de inmediata posguerra. Oye, Jano, eso le funcionó al señor Zapatero. Pero claro, naturalmente hay que decir que le funcionó al señor Zapatero teniendo por medio la masacre más atroz que haya sufrido España desde 1939, la matanza del 11M, sin la cual nada de lo que sucedió después sería inteligible. Sánchez, de momento, parece que puede estar tranquilo. No hay amenaza de matanza iraní de cara a promocionar su cuota electoral. Hay algo infinitamente más grato, infinitamente más delicado, una delicadísima felicitación en la cual el presidente genocida de un régimen genocida que durante 50 años ha asesinado a cientos de miles de sus compatriotas, digo que el presidente de ese régimen genocida lo haya puesto como ejemplo de dignidad, de honor, de moral, de sensibilidad, como aquel al cual la República Islámica debe todas sus felicitaciones. Bien, señor Sánchez, enhorabuena, lo ha conseguido usted. A ver, esto que dices, es verdad que hay que tener muy en cuenta además la matanza, las protestas previas a que estallase esta guerra, que se calcula que hasta más de 35.000 personas pudieron ser masacradas. El propio gobierno iraní en su momento reconoció 3.000, que ya es una salvajada. En los datos más fríos, ninguna organización humanitaria internacional baja de los 20.000. Entre 20 y 35.000 son las cifras más el gobierno iraní dijo 3.000. Si te dicen ellos 3.000... Claro, pero es que estamos hablando de un régimen que se inició en 1979 y que desde 1979 no ha tenido más que un método de represión. La represión en Irán no ha sido la cárcel, ni la tortura, ni los malos tratos. Todo eso ha existido, pero ha sido esencialmente matar a los opositores. El régimen iraní considera que todo aquel que se opone al régimen de los ayatolás se está oponiendo a un mandato divino, porque estamos hablando de una teocracia. El individuo al que se cargaron la semana pasada, el gran ayatolá, no hablaba en nombre propio. Vamos a ver, seamos serios. Jamenei era el portavoz de la palabra de Dios. Por eso, naturalmente, Jamenei controlaba todas las instancias. Nosotros estamos acostumbrados a regímenes occidentales que son como de broma, porque hay el presidente del Ejecutivo, el Parlamento, que tiene también su presidente del Parlamento, que a lo mejor coincide con el del Ejecutivo, el Senado, el Poder Judicial, oye, jueces que funcionan aparte y que pueden incluso juzgar a un exministro y que pueden llegar a condenarlo. Es decir, estamos hablando de sociedades en las que cada elemento, cada instancia de poder tiene sus modos de regulación y sus controles. Naturalmente, en un régimen que es exclusivamente el régimen de Dios, en una teocracia, perdóname, ahí no hay más que una voz, que es la de
ese altavoz a través del cual Dios, Alá, indica a sus siervos qué es lo que deben hacer. Y cualquier resistencia respecto de eso no era una resistencia respecto de Jamenei o antes respecto de Khomeini y ahora de quien coloquen. Es una resistencia contra Dios. Por lo tanto, no tiene más castigo posible que la aniquilación. Los asesinatos políticos, los asesinatos, no digo judiciales, por ahí no hay ni siquiera mediación judicial. Los asesinatos de población civil en la teocracia iraní desde 1979 ascienden a cifras incalculables, pero que no bajan de los cientos de miles. Pero todo esto que cuentas hoy justo, Gabriel, ha estado Masiel Ineyad en el Senado, creo que ha sido el acto con Cayetana Álvarez de Toledo, que la ha traído Cayetana Álvarez de Toledo. Pues quien pueda, después del programa, que no se nos vayan ahora, que vea, porque esta mujer, bueno, ahí tiene muchos vídeos, muchas conferencias, explica a la perfección lo que es ese régimen. Amigos de Sánchez. Amigos de Sánchez y felicitadores de Sánchez. Pues sí, a ver hasta cuándo. Pues claro, ahora está que... No, la guerra no, ¿eh? Enviamos una fragata, pero para hacer la paz. No, la guerra no. Vale. Lo de que me hayan salido unas canas por aquí, tampoco. Vamos a ver, oiga, de verdad que es que eso se lo puedes entender y reírle la gracia a un niño de 5 años. A un adulto simplemente lo desprecias y a un presidente del gobierno no lo desprecias. Consideras que se está burlando de ti y que es un sujeto peligroso. Pues sí, así es, Gabriel. Pues nada, mil gracias por entrar. Gracias a ti, Jano. Hasta Fuerte la abrazo. próxima. Pues esto nos cuenta Gabriel Albiac. Nos vamos ya a las noticias del día. Recibimos ahora sí a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues el no a la guerra del gobierno ha durado menos que una canción de los Ramones. Que ya es decir, ¿eh? Que ya es decir. No has estado informado, Juanín. Que no es guerra, es una operación defensiva. Claro, porque una defensa no implica estar metido en una guerra, ¿no? Por supuesto que no. De hecho, es lo habitual. Enviar la Cristóbal Colón a Chipre es nuestro... Cada 2 meses pasa. Claro, nuestra fragata más vistosa, además, ¿no? Sí, la fragata que más se mueve. Sí, y además la mejor. La verdad es que el ejercicio mental a la hora de vender esto, yo es algo que yo no sería capaz. A mí me dan un papel encima de la mesa y me dice, tú tienes que defender esto, pero a los 8 segundos cambiar de opinión. A mí me explota la cabeza en directo. Sí, mira Yolanda, cómo estaba hoy. Ni se ha peinado ni nada. Es que hoy es un día, y todo esto vísperas de la berrea del 8M. Del 8M, sí. Claro, imagínate. Es que además, y no hay muy buenas noticias tampoco, pero tenemos un surtidito de charos hoy interesante. Bastante interesante, sí. No son buenas noticias. Empezamos con la contable de prostíbulos, es decir, Begoña Gómez. Vamos a empezar con Begoña Gómez, que viajó en 2022 a República Dominicana con Air Europa. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha remitido al juez Peinado por fin esos listados de viajes aéreos de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, y también de su asesora Cristina Álvarez, en el marco de esa investigación por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias y malversación. Los investigadores han detectado 40 vuelos entre las dos, pero que nunca han volado juntas a destinos internacionales en los que se entre con pasaporte. Los datos sitúan a la mujer de Sánchez como la viajera más activa de estas dos investigadas. Sus registros, que arrancan en agosto del 21, recogen un total de 36 vuelos en 4 continentes distintos. Y como decimos, en junio del 22 viajó a República Dominicana, el único destino hispanoamericano que, según el oficio de la Guardia Civil, constaba expresamente en la consulta judicial. Salió de Madrid el 1 de junio y regresó el 3, una estancia de apenas 2 días en la que utilizó pues, un avión de esa aerolínea de Air Europa. La causa, hay que recordar, sigue bajo instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. El Falcon es lo importante. Por tanto, viajecito a República Dominicana. Claro, esto no cuenta los viajes oficiales con su marido. No, Son claro. viajes suyos por su Pero cuenta. hay muchos viajes de Falcon que no tenemos ni idea. Sí, ha ido. ¿A qué? Se siente. En el caso de República Dominicana era para no sé qué congreso. Claro. Hombre, es que ser catedrática... Pues claro, tienes que viajar mucho. También, claro, es un trabajo agotador, sin duda alguna. Sí, Pardo de Vera. También es agotador estar desmintiendo todo el día de lo que te acusan, que es verdad. Pues claro, imagínate, ahora dice, aquí hay 2 opciones. O te crees a Pardo de Vera
o te crees a la UCO. Ya que cada uno juzgue. Sí, un poco pues como hizo el fiscal general del Estado con el borrado de los datos de su teléfono móvil. La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que la investiga por delitos de corrupción en el caso Koldo, para defenderse del último escrito de la UCO y contradecirlo. Dicho informe recogía mensajes de marzo de 2020 intercambiados entre ella, el asesor de Ábalos, Koldo, y el responsable de personal de ADIF. Esto llevó a los agentes a considerar que tuvo una implicación directa en la elección y contratación de Soluciones de Gestión, la empresa a la que representaba Víctor de Aldama, para otorgarle el contrato de 12,5 millones de euros y así traer 5 millones de mascarillas a España por la emergencia sanitaria del coronavirus. Dicho contrato es objeto de investigación en el caso Koldo de la Audiencia Nacional y en el caso Ábalos del Tribunal Supremo. Según la instrucción de ambos casos, y como ha reconocido el propio Aldama, este habría pagado sobornos al exministro de Transportes y su mano derecha a cambio de conseguirlo, no solo a cambio de conseguir este contrato, sino a cambio de que le abrieran las puertas del gobierno de cara a otras adjudicaciones públicas de material sanitario. Pero bueno, vamos a creernos a Pardo de Vera, ¿no? Por supuesto. Jano, no vas a dudar de su palabra. ¿Qué motivos nos ha dado para dudar? Pues no sé, más de 100 mensajes con Koldo en los informes de la UCO. Estás muy en la ultraderecha. No, claro, soy un agitador, claro, he puesto en duda hasta el no a la guerra. ¿A quién? ¿De quién Claro. estás a sueldo realmente? Pues lo confesaré en algún momento determinado. Seguro que espero que la UCO no me investigue esos mensajes intercambiados. Bueno, en fin, no nos vamos a meter en lío por lo que pueda Es pasar. que es brutal, le dices, no, esto que va, yo no tengo nada que ver y está todo el día hablando con Koldo. Claro. Dices, pero hombre, que eso lo hemos visto. Hombre, hasta mensajes valorando el físico de Pardo de Vera, acuérdate. Koldo García sí. diciendo... Bueno, pero esto es una actitud muy feminista. No, claro. Claro. Por favor. Vamos a acabar, claro, el surtidito de Charos, hoy está bien. Mónica Oltra, que estás, yo te diría a nivel premium. O sea, está la Charo de andar por casa Sí. y luego, digamos, está la Charo premium, y yo creo que ahí entra Mónica Oltra, ¿no? Sí, es como en fin, la placa dorada, ¿no? De YouTube. De YouTube. Más o menos. Sí. Podemos dejarlo ahí. Bueno, que han abierto, vamos a ponernos serios, juicio oral contra Mónica Oltra por encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor. El juzgado de instrucción número 15 de Valencia pues, ha acordado esa apertura de juicio oral, no solo contra ella, sino contra otros 12 acusados por ese presunto encubrimiento. La jueza envía al banquillo a la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana tras ordenarlo la Audiencia de Valencia en contra del criterio del juez instructor y la Fiscalía. Se le acusa de delitos de prevaricación, malversación contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores, casi nada. El auto de apertura de juicio oral no modifica la situación personal de los procesados, pero reclama una fianza conjunta y solidaria de 120.000 euros. De hecho, como ya les contamos, en este programa la Audiencia de Valencia ya se pronunció en contra del relato fáctico que hizo el juez instructor. De hecho, este no apreció indicios de delito por considerarlo incompatible con el sobreseimiento provisional de la causa que él mismo había decretado. Y tampoco la Fiscalía, por cierto, presentó escrito de acusación. Compromís, por cierto, ha insistido en el tema del lawfare y ha publicado, te lo dedico, Jano, pues este tuit en su cuenta. 0 pruebas, 0 indicios, 3 veces archivado, en contra del criterio de la Fiscalía y en contra del criterio de los jueces. Pues dale, ahora van con Todo el presunción apoyo, de inocencia. sí. La verdad es que Mónica Oltra es una persona bastante repugnante en todos los Acuérdate, aspectos. las camisetas que llevaba de Sí, iban a la casa de Rita Barberá. Sí, todos los scratches que en ese momento, pues claro, estaban Sí. justificadísimos porque Rita Barberá era una terrible persona y había que acabar con ella como fuera, ¿no? Por lo civil o por lo criminal. Y ahora que empiezan a sufrir ese tipo de consecuencias ellos, pues no, todo es... No, bulos. Bulos y una persecución, pues eso, de jueces corruptos que van en contra absolutamente de todo y que si hay condena, que no lo sé, por supuesto Lawfare. será lawfare, no Lawfare. habrá ninguna asunción de Es responsabilidad. que además de lo que se le acusa en este caso es que ojalá hubiese sido de robarnos pasta. O sea, es que esto es muchísimo Claro, es que peor. es especialmente turbio. O sea, claro, es de asqueroso. probarse y demostrarse sería especialmente turbio. Bueno, vamos para acabar
Buen sabor de boca, sí, ¿no? con nuestra querida Freedom Collection. Claro que sí, que ahora mismo pues tenemos toda nuestra tienda al 25% de descuento. Impresionante. Jano, o sea, es Campaña, operación, claro, Día del Padre. Claro, operación. ¿Cómo nos mola decir operación? ¿Te Sí. acuerdas cómo decía operación especial de Navidad? ¿no? Sí. Pues, Sí, pues ahora tenemos operación especial del Día del Padre, que lo tenemos ahí ya en el horizonte, el próximo 19 de marzo, Día de San José. Como les decimos, pues tenemos toda nuestra tienda, todos nuestros artículos al 25% de descuento, nuestras ofertas flash, por otro lado, artículos, productos aleatorios que están ahora mismo al 40% de descuento, que solo duran 48 horas. Podrán hacerse, por ejemplo, con una taza pues tan molona como esta. No moleste, Charo. Pues ¿no? sí, Para- además ahora para el 8M hay que Claro, estar... para calentar motores con, Sí, con el, viene bien. con el 8M. Y además, Jano, por si fuera poco, tenemos un código extra, Padre 5, también dedicado pues a ese día de San José. Tan solo tienen que insertar ese código y obtendrán un 5% extra. Padre 5. Pues oye, ya hay Vamos. que ponerse las pilas porque desde dentro de nada, 2 semanas. Sí, por eso. 2 semanas, Que si no espabilan, pues se podrán perder ofertas suculentas. Pues sí, así que visiten freedomcollection.es. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Chapu Apaolaza. ¿Qué tal, Chapu? Pues muy contento de estar aquí, la verdad. Muy bien, en esta cosa cuántica que es España, en la que es un poco rodingeriana, ¿no? En que no sabemos muy bien dónde estamos, si estamos en un sitio, en otro. Una cosa, andamos un poco como geisha por Arrozal constantemente, si te digo la verdad. Y vale que esto lo amortigua, que ya hemos pasado la escalera del 3 de marzo, que han salido lo de la Copa Chenel, que ya estamos en San Isidro, que vamos a ir a los toros, pero estoy un poco inquieto, la verdad. Estás inquieto. Sí, porque no sabe uno qué hacer. O sea, si cantar a la paz sanchista o comprar iodina, ¿no? O sea, no sabemos dónde Sí, es estamos. verdad. Estamos en un impasse un poco complicado. Esto ya pasaba en pandemia. Cuando a mí me creó una especie de alerta a la tercera o la cuarta vez que sucedía, que decían, hay que estar tranquilo, pero alerta. Pero tranquilo, pero alerta. Pero confiar, pero mucho cuidado. Entonces, cuando... Claro. Y el otro día que salió a dar la homilía Sánchez, escuché su tono de voz y me metí debajo de la mesa en posición fetal. Pues haces bien. Sí, además esto está en su canal de YouTube, en el canal de Chapu Apaolaza. Ese momento queda recogido ahí. O sea que suscríbanse, luego lo volvemos a recordar. Vengan, Big Wanners. Sí, además ya supera los 10.000 suscriptores. Miguel Rovira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco más tranquilo que Chapu, la verdad. O sea, yo creo que me acostumbrado a vivir en el apocalipsis. O sea, Sí, pero lo es decíamos verdad. antes, es que al final la capacidad de sorprender desaparece, ¿no? Entonces un poco lo que me pasa a mí, estamos abusados emocionalmente, ¿no? Un poco por el ir y venir de las noticias. Así que bueno, o sea, es verdad lo que decía de pandemia, además, que por una parte tenía los telediarios también, ¿no? Que decían que se mataba a tu abuela y no sé cuánto, y al final eran todo dibujos y resistiremos y canciones. O sea, era una disonancia cognitiva en la que nos movimos varios meses y quizá de alguna manera todos nos quedamos ahí, ¿no? O sea que nos quedamos para allá. al menos una parte de mí se quedó ahí. Claro. Nos quedamos para allá, sí, Sí. un poco manicomio esto. Sí. Iván Vélez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy parecido a mis contertulios y voy a decir españoles, el principio de no contradicción ha muerto, por hacer una paráfrasis, porque hoy he visto un cartelito que dice sí y no a la guerra, y es que es el que responde a la realidad en la que estamos. Sí y no a la guerra, atacamos pero no atacamos, dejamos pasar pero no dejamos pasar, en fin, puro sanchismo, puro sanchismo. Tienes aquí un libro. Porque La- claro, en estos momentos de zozobra, Sí, estos dices, momentos oye, de mira, zozobra. prefiero estar un poco al margen de lo que está pasando, pues me voy a volver loco, pues puedes leer La democracia que nos hemos dado. Claro, claro. En ediciones Encuentro, claro. Tienen que leerlo y... Bueno, pero di algo más para que la gente Bueno, se anime. ¿Te das cuenta que los contertulios en general mínimo, no ¿no? quieren que la gente lea sus libros? No, ¿eh? sí La queremos. verdad es que los Gustavo Buenistas No, pero- es una cosa pero- tremenda. no, eso- O sea, he leído este libro, Antipromoción. pero vamos, que si tienes otra cosa, si quieres ir al parque mejor. Sí, a No, ver. hay que ir al parque con el libro, porque en el libro... Ay, ay. No, además, mira, me has dado pie, vamos a Bien, ver. venga. ¿Por qué hay que leer el libro? Porque en el libro se demuestra que el atlantismo en el que estamos inmersos, por mucho que se quiera jugar al despiste, lo digo por la utilización de Rota, Morón y demás, es algo que ya durante el franquismo quedó implantado y que se tanteó mucho antes de lo que parece. Es decir, y lo recojo en el libro, lean el libro en el parque donde haga falta. Ya durante la Segunda Guerra Mundial había facciones del llamado bando nacional que
querían aproximarse a Estados Unidos. Lo digo porque esta especie de atracción vinculada solamente a la División Azul era una parte, pero como es sabido, el franquismo no era una cosa tan monolítica, ¿no? Y luego también recojo testimonios o información de cómo la oleada de militares posterior a los que combaten en la guerra civil, que ya están más vinculados a Estados Unidos, ya querían un ingreso en la OTAN. Es decir, que ahí hay una continuidad evidente que culmina Felipe González haciendo ya casi un salto mortal sanchista de OTAN de entrada no y OTAN sí por España, etcétera, etcétera. Claro, es decir, que la cosa está más enrevesada de lo que parece, pero que es verdad que el vínculo atlantista está ya durante el franquismo, e incluso durante el franquismo también hay un vínculo anti-atlantista que tiene que ver pues, con la condición no católica de los Estados Unidos, con incluso yo diría que el recuerdo del Maine y lo de Cuba. Es decir, hay mucho sustrato ideológico que todavía permanece, aunque ahora está muy alojado en determinadas izquierdas divagantes, estas que están pues, con la paz y el género, y hay un pequeño repunte de otras facciones que quieren conectar con aquel pasado. Lean el libro y más cosas que me callo. Y como decía Javier Cray, y cosas que me callo. Vaya, ahora sí. Ahora sí, más empaque. Pasa como el camarón de la isla, necesito un manager. Claro, sí, claramente. Claramente. Sí, esto es así. También necesitaría uno Yolanda Díaz, un poco mejor, ¿eh? Porque, claro, el papelón... Más de uno. Sí, yo creo que con uno valdría. Necesitaría más. Pues el papelón ha sido tremendo. Que repasamos ese sí, no, o como decía Chapu, ¿se puede decir? Sí, claro. Tu artículo de mañana. Sí, se titula Pse a la guerra. Es como entre sí y no, ¿no? Sí, como Pse a la guerra. Venga. Ni voy ni vengo. Chapu porque es vasco, si fuera andaluz sería pichi pichá la guerra. Sí, es verdad. Y sí, esa cosa que no sabe uno si está mandando una fragata con bombas o con yembés y humo de la flotilla Global Sumud. O sea, que si fueras de Cuenca dirías EA. EA. Sí, onomatopeyas regionalistas, sí, bien. Sí, hombre, claro, en Pamplona dicen, ¿qué o qué? Y tú dices, pues, ¿o qué? Y entonces, pues ahí queda todo como suspendido. Y si fuera sevillano, no ni nada. No ni nada, también. Que son una afirmación hecha de 3 negaciones. Efectivamente. No ni nada. Bueno, en Valencia diríamos mandamos la fragata y au, y ya está. Ahí se quedaría. Bueno, y pista. El gobierno de España ha decidido enviar a Chipre la fragata Cristóbal Colón, según ha informado el Ministerio de Defensa. Se suma al portaaviones Charles de Gaulle, enviado por Francia, y a otros navíos de la Armada griega para reforzar la seguridad europea ante posibles ataques de Irán. Tal y como indica en una nota, esta fragata, la más avanzada tecnológicamente, se incorporó el martes para realizar esas labores de escolta y protección en el mar Báltico. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha apoyado este envío de la fragata española. Subraya Díaz, en el marco del sino bélico, que se trata de una actuación estrictamente defensiva y en el marco de la Unión Europea. Esto decía. Una actuación estrictamente defensiva y en el marco de la Unión Europea. Y, por tanto, este es el planteamiento que está haciendo España. Estamos completamente informados, es un envío defensivo y en el marco de la Unión Europea. Hay que planchar menos y dormir más. Sí, es verdad que Yoli plancha mucho, dice ella. Descuidada. Todas las madrugadas. Pero bueno, esto se lo ha aprendido bien, ¿eh? Pues lo ha dicho como 70 veces. Sí, defensivo marco. y marco de la Unión Europea. Cuando en el colegio a lo mejor liabas alguna y te hacían copiar 100 veces la misma frase, Sí. que cogías a lo mejor 2 bolis juntos y tal, para ir un poco más rápido, pues Yolanda Díaz, pues no, va con uno, pero repite muy a conciencia. Sí, pero en esto estamos. Que te dicen, esto es defensivo, ya está. A ver, hombre, es que el tema de que sea defensivo es bastante propio del Ministerio de Defensa, ¿no? Que es quien ha enviado la fragata, y además, máxime el marco de la Unión Europea, ¿no? Que es en lo que estamos. Pero de todas formas, al margen de eso y de esta disonancia cognitiva en la que estamos acostumbrados a vivir, a mí no deja de sorprenderme la postura de cierta izquierda que apela a la soberanía de España para defender la postura que ha tenido frente a Estados Unidos. Porque si así fuera, serían los máximos defensores de, por ejemplo, Carrero Blanco, que fue la persona que negó a Estados Unidos durante la guerra de Yom Kippur, por ejemplo, el uso de las bases por un motivo bastante diferente, ¿no? O, por ejemplo, también con la cuestión nuclear. Pero no son los máximos defensores de Carrero Blanco. De hecho, son quienes reivindican los chistes de su asesinato, a pesar de que sí defendía ese aspecto de la soberanía, ¿no? Es también difícil de entender que alguien que ha hecho de la disgregación de la soberanía, como es Pedro Sánchez, bandera, es decir, a través de concesiones a los separatistas, pero no solo, sino socavando el Estado de Derecho con amnistías,
se arrogue ahora la soberanía de España para sostener esta postura del todo insostenible, ¿no? Y lo hace no porque quiera significarse frente a Estados Unidos o no porque quiera plantar cara a alguien que sabe que no va a poder hacer frente, ¿no? Sino porque pues, quiere pues, desviar el foco y sabe que en el fondo pues, le tocará tragar, como de hecho pues, está ocurriendo, ¿no? Entonces, esto es algo que a la izquierda romántica le gusta mucho, que es el tema de las bases, que es el tema de cierta manera la soberanía, que insistimos, no es la soberanía, pero a la postre se acaba pues, quedando en agua de borrajas, ¿no? Porque al final son lo que son. O sea, son propagandistas que están en el sí, en el no, o estamos en el marco de la Unión Europea para escudarse en que efectivamente están mandando fragatas. Iván. Bueno, yo estoy casi, diría al 100% con Miguel, ¿no? Ofender y defender en la guerra pues son casi movimientos conjugados. Tienes que... por cierto, el Ministerio de Defensa antes era el Ministerio de la Guerra, para dar un poco de profundidad histórica al asunto, ¿no? Asistir con una fragata a un portaaviones, y que me corrijan los expertos en la milicia, es una forma de participar en un conflicto. Pero es que voy más lejos. Aportar logística, incluso aportar alimentos para las tropas, eso también es participar en la guerra. Es decir, que si nos ponemos exquisitos, todo eso hay que borrarlo de un plumazo. Lo digo porque anoche me dediqué a descubrir esa aplicación que yo creo que anoche nos conectamos tantos de los aviones. Toda la noche ahí viendo los aviones. Yo buscando. Antes cerrábamos los bares. Sí, ahora efectivamente. Ahora estamos viendo a ver si nos miente el gobierno con una aplicación para en mi monitorear. casa ahí quieto y tal. Y va a Sicilia, base americana en Sicilia. Pues sí, pues va a una base. Claro, pero partes de una base americana a otra base, por mucho que sea aterrizar, eso ya es dejarle... utilizar las bases. Utilizar la base y participar en la estrategia. Entonces todo es una auténtica mentira. Por eso está lo del sí y no a la guerra y el cachondeo que se trae a la gente, que España por lo menos tiene, todavía que se conserva este humor y este talento. Lo que pasa es que ellos también, y yo no voy a decir nada nuevo, yo creo que esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Quieren reeditar en una a la guerra que les dio mucho rédito. Y luego sí, subrayar lo que decía Miguel en cuanto, vamos a ver, son grupos secesionistas, abiertamente secesionistas. Yo siempre he dicho y mantengo que deberían estar prohibidos. Si tú quieres destruir una nación, la nación no te puede subvencionar. Es como que tiene una enfermedad y la fomenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Que hablen directamente los otequis y demás con Donald, ¿no? Si son naciones como dicen ser, que hablen. Entonces, esto demuestra que el sistema está completamente corrompido por lo que dices tú del Estado de Derecho, la amnistía y demás, y porque operan unos grupos que no son más que cacicazgos que están permitidos y bajo de los cuales vive mucha gente con intereses disgregadores, pero que a la hora de la verdad no son nadie en el tablero internacional. Entonces yo creo que eso es un momento, como toda crisis, es una oportunidad, y entonces los españoles deberían despertar y darse cuenta de que en el mundo, si quieres ser absolutamente independiente y hacer tu política absolutamente autónoma, pues tienes que tener un poder militar potente, y España, por ejemplo, no lo tiene. ¿Lo queremos o no lo queremos? Porque si no lo tienes, o te arrimas al imperio norteamericano o te acabarás arrimando al imperio chino, al parecer, o al emergente en su momento. España tomó partido en los años 50 por el bloque atlántico y no hay alternativa porque el bloque soviético cayó, que es algo que también se olvida muy a menudo. Entonces, en este contexto, en este batiburrillo, se mueve la política española con personajillos de estos, de estas sectas que yo llamo, ¿no? Y entonces yo creo que es un momento de reflexión y que habría que tomar partido diciendo, señores, ustedes no representan a nadie, no existen estos pueblos metafísicos de los que hablan, y tirar para adelante y fortalecer la nación, he dicho. Chapu. Perdón por la homilía. No, está muy bien. No, yo creo que es interesante en la medida en la que se plantea la pregunta fundamental, que es, si no estás con el atlantismo, ¿con quién estás? Dado que tú no tienes un poder de fijación de posiciones respaldado por una economía, una influencia, un desarrollo en defensa que no hemos tenido porque nos estaban influyendo justamente partidos que anularon nuestra independencia energética, que anularon nuestra inversión en defensa y todas estas cuestiones, y que casualmente estaban subvencionados y favorecidos por los que querían que nosotros nos debilitáramos como país y como continente. Eso yo creo que podemos estar ahí. Si no estamos en el atlantismo, ¿dónde estamos? Claro. ¿Con quién estás? ¿Qué estamos con China? Oye, hay vuelos baratísimos. Es decir, que si alguien de verdad quiere vivir la experiencia del progreso chino sin democracia, hay vuelos a Pekín. Es
Es decir, que bienvenidos sean. Quiero decir, que todo el mundo es libre. Pero, Chapu, entonces que olviden lo del derecho a decidir. Claro, Por ejemplo, sí. para empezar a hablar. Claro. Eres muy demócrata, vale, muy demócrata pro chino. separatismos. Pues se te ha acabado el cachondeo este de la señal de identidad. Claro, eso naturalmente. Luego está el galimatías absurdo en el que están entrando para justificar esta historia y para decir que es defensivo. Una guerra, como tú dices, es defensiva y es atacante. Y uno defiende a sus cosas y ataca al de enfrente. Pero ya defenderse significa defenderse de alguien. ¿De quién se nos está defendiendo nuestra fragata? ¿Será de un enemigo? Puesto que hay un agresor que agrede y nosotros tenemos que defendernos, significará que hay un enemigo, que en este caso se llama Irán. Claro. Pero esto va mucho más allá, porque no es no estamos ante un problema de análisis de la realidad, sin entender algo que está muy por encima. Cuando nosotros hablamos de, oye, que la izquierda, que estáis diciendo que la talla 38 te oprime en aquella parte, y resulta que callas cuando las mujeres les están pegando palizas por no llevar el velo, cuando sucede esto, no entendemos nada porque estamos olvidando lo principal, que lo principal es que estas fuerzas son antioccidentales. Y cuando entran a pelear diferentes vectores políticos, entre otros, por ejemplo, las libertades de cuya lucha se hacen muy orgullosos, o, por ejemplo, la libertad de las mujeres, el feminismo, la lucha de la diversidad, cuando hay un país en el que arrojan a los gays desde las azoteas, pues cuando se encuentran esos dos vectores y existe ese choque, lo que sucede es que gana Irán porque gana su antioccidentalismo, que es fundamental para la hora de entender todos estos grupos. Todos estos grupos, por ejemplo, bueno, yo me voy a extender mucho. No, extenderos, hombre, si la gracia de estas tertulias que no es como la tele. A ver, dice, venga tú, ahora publicidad. Ten en cuenta que no te vamos a gritar, o sea, esto es lo bueno. Claro, que es que el Chapu viene con el Tenemos esos detalles. Ni vamos a decir, yo no te he interrumpido a ti. Claro. Sí, eso es muy de tertulia. Ni siquiera vamos a decir, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero estaría dispuesto a dar mía para que defendieras porque es mentira. Claro, o sea, te vamos a reír todo eso, fíjate que bien. Claro. No está acostumbrado, no interrumpimos, entonces se raya. Claro, ¿Por qué hablo tanto? Andando en el vacío, ¿no? A ver, lo que yo quiero comentar es lo siguiente. Esto viene desde hace mucho. No es una cuestión con Donald Trump. Es cuando Sánchez tiene su origen en cuando Sánchez pacta con Podemos y nace Podemos. Y cuando nace Podemos, en los Estados Unidos se le erizan los pelos de la nuca. Y a la CIA se le ponen los ojos de colores cuando empieza a haber aquí un partido que está patrocinado de alguna manera, aunque sea a través de sus canales de información, por Hispan Televisión y por Irán. Cuando Sánchez pacta con ellos, naturalmente los Estados Unidos desconfían absolutamente de España y desconfían de Sánchez, pero mucho antes que Trump. ¿Os acordáis de Joe Biden corriendo por los pasillos y Sánchez persiguiéndole y no quería verlo ni en pintura? Es como si apareciera un fantasma de un tipo decapitado. Sí. O sea, le daba terror verle. Porque siempre hemos pensado y hemos tenido en España la sensación, yo creo que equivocada y un poco cateta, de que el gringo era un paisano, era un redneck que vivía en una roulotte hasta las orejas de Budweiser, casado con su prima, y que no sabía dónde estaba México y dónde estaba España. La realidad no es esa. La realidad es que Estados Unidos sabía lo que estaba pasando en España y cuál era la influencia de Irán y los países de su órbita muchísimo mejor que Sánchez. Miguel. Ya. No. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, lo hemos comentado en alguna ocasión, o al menos yo, y es que hay una confluencia no tanto en las afinidades como en los odios. Al final, ellos parten, digo una parte del régimen iraní y una parte de la izquierda, ¿no? Parten de una misma premisa, y es que la civilización occidental es algo profundamente corrupto en su génesis. Entonces, hay que acabar con ello. Y Irene Montero te lo dice de una manera
y según que ayatolá te lo dice de otra, ¿no? Pero desde luego lo que hace Irene Montero es vincular, por ejemplo, el velo a la libertad, como han hecho en alguna ocasión, porque consideran que es una forma de subversión del orden establecido. Exacto. Entonces, ellos lo que quieren es eso, ¿no? Entonces, de hecho, en Francia hay un término que se usa mucho, que es el islamogasisme, que es como una mezcla, ¿no?, entre que hay una confluencia que sea entre la izquierda y el Islam, que en un principio puede parecer algo contradictorio, ¿no? Pero que en absoluto lo es. Que en absoluto lo es. Ambos piensan que, ya digo, la civilización occidental en sus pilares más básicos es una civilización corrupta y hay que exterminarla. Unos usan esos términos y otros te dicen que es una construcción social o que hay que derribar no sé qué tabúes, ¿no?, que no son sino lejanos recuerdos, ¿no? Pero las confluencias son estas, las confluencias son en el odio y en el profundo desprecio a lo que nos ha creado. Yo recomiendo a toda esta gente que se hace heredera, ¿no?, de regímenes islamistas, que lea un libro de Dalmacio Negro que se llama Lo que Europa debe al cristianismo, en el que, pues de alguna manera, se explica todo esto bastante mejor de lo que lo estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, nada, decir que reiterar lo que digo, que siempre, que es que no hay una asociación entre enemigos. Sí, entre enemigos comunes, punto. Aquello de los enemigos, mis enemigos son mis amigos, pues ya está. Por eso hemos visto esas demostraciones, ¿no?, y esas semejanzas, mejor dicho, locas entre el velo y la libertad. Y por supuesto las veremos ahora en unos días en el 8M de nuevo, porque esto todavía no ha terminado. No, está empezando. Está empezando, porque además ahora se van a cruzar, que es lo inaudito, ese feminismo tan particular, porque feminismos hay también muchos, ¿no? Y el antibelicismo. Este antibelicismo también. O sea, se va a juntar este feminismo y este antibelicismo. Aquí son cuestiones específicas, no genéricas, ¿no? Y entonces, claro, es sorprendente, ¿no?, el entrecruzamiento que yo estoy otra vez contigo, me empiezo a preocupar de estar tan de acuerdo. Nada. Estás instalado en la verdad, probablemente, pero... Solo en algunas cosas. Solo en algunas cosas, ¿no? Puntualmente, ¿no? Puntualmente. No, pero es verdad que sorprende esta confluencia tan impresionante, ¿no? De mujeres que son... Digo mujeres porque el día 8 me suele ser protagonizado por mujeres y otros elementos que no voy a comentar. Y claro, la defensa del velo como un elemento de libertad y el antibelicismo contra ese país, que es una teocracia, donde se cuelga de las grúas a los homosexuales, claro, eso es completamente absurdo. La única explicación es la que has dado tú, contra algo. Eso se hace contra algo, pues contra los que se llaman pilares básicos de nuestra civilización, pues que tienen que ver, pues lo de siempre voy a hacer un topicazo, ¿no?, el cristianismo y la filosofía griega y el derecho romano, vamos, por simplificar. Bueno, sí. Claro, pues eso ya no les vale, porque tienen que ir a la contra. Pero lo asombroso es que carecen de referentes. Yo insisto en lo del muro. Es decir, ¿dónde está la realización de los sueños izquierdistas? Si es que, a no ser que sean los sueños ya tan izquierdo-islamista, que es la traducción de lo que ha dicho, que entonces el paraíso izquierdista de estos sujetos está en Teherán. Por cierto, no ha dicho nada Pedro Almodóvar, que ya trató de Teherán con Fabio Magnamara hace muchas décadas, ¿sabes? Eso de gran ganga, soy de Teherán, ¿no? No sabemos lo que dirá esa luminaria del pensamiento. Pero ya fuera de bromas, ¿dónde está entonces la realización o la aproximación más clara hacia el futuro al que nos quiere llegar esta gente? Es que yo no sé dónde está. ¿Qué está? En Teherán. Claro. Que hay teocracia, islamismo, velo, y atacado por los malos, que los malos son, pues un poco la caricatura que decía Chapu del americano, que es absurda, porque claro, sí habrá muchos americanos paletos, como en todos los sitios, pero te han puesto un nombre en la luna y en fin, yo creo que algo han hecho. Claro. ¿No? Entonces, de hecho, es que si tienes que fabricar expresamente, ¿no? O sea, aquello más tonto que he hecho de encargo, pues si tienes que hacer un encargo, ¿no?, de dos antagonismos, se te ocurre ¿no? De las feministas que te dice que el piropo es machismo y el que te dice que el velo libera. Entonces, no, es difícil imaginar alguna contradicción más grande, pero no es difícil explicarla. No, yo creo que la única explicación que acabo es lo que dices tú, es el odio, el resentimiento hacia unas estructuras clásicas que ellos no admiten. Pero ¿dónde están las suyas? No sé cuáles son. Totalmente. La única manera de que sirva un régimen y una sociedad que comete semejantes atrocidades, lo único que la hace defendible a sus ojos es el que sea el anticristianismo. Es decir, la única manera de defender el burka es porque hay una gente que está poniendo en cuestión lo cristiano. Yo discutía un día con Bob Pop, del cual lamento mucho que no haya sido final candidato a la alcaldía de Barcelona, porque nos hubiera dado grandes momentos. Sí. Y Bob Pop
había una tertulia en televisión española que hablaba de... no me acuerdo que había sucedido en un pueblo que no le daban la comunión a una pareja de homosexuales. Sí, es verdad, sí, que se montó un escándalo. Sí, y entonces en realidad no le daban la comunión porque no estaban casados, no porque fueran homosexuales. Y entonces yo le dije, bueno, tuvimos una conversación que no voy a repetir y me dijo, sois unos talibanes, porque me dijo sois, pues yo me identifico como católico, Sí. me dijo, y miembro de la iglesia. Entonces me dijo, sois unos talibanes. Y le digo, mira, ya que citas la palabra talibanes, podríamos hacer una discusión sobre cómo tratan a la diversidad en cuestión de la homosexualidad en países cristianos, cómo los trata el cristianismo y cómo los tratan sociedades musulmanas. Podríamos hablar de eso. Y entonces me dijo, no vale. Deberíamos hacer una comparación entre países católicos y musulmanes, pero laicos. Y yo digo, ¿musulmanes laicos como cuáles? Claro. Es decir, no hay muchos. Claro, es un poco el ejemplo de los Ataturk países laicos son con cristianos. Ataturk con Turquía, que podría Bueno. ser lo más parecido, y mira Erdogan cómo se lo está cargando. Bueno, pero hay otro y tema. otras cosas, no me resisto. La policía de la moral, pero ¿cómo pueden tragar con esto? Sí, la sharia, las unas, son conceptos indisociables de la religión. Y otro libro que es fantástico es la novela de Sumisión. Sí, de Julio Beck. De Claro. Julio Beck, ¿no? En el que está retratando el mundo que estamos viendo acontecer. O sea, yo digo que en algún momento, o sea, está el personaje el protagonista de la novela echando al microondas platos recalentados de arroz basmati con curry, ¿no? Sí. Porque es que es exactamente la novela Sumisión, Sí, o sea, la Mogós, ¿no? Y cercado en la universidad. O sea, si es que no... Es decir, es un futuro bastante predecible. O sea, tampoco... Sí. Julio Beck lo sitúa, no lo recuerdo, creo que era en el año 2027. Sí. O sea, pero... El año que viene. Sí, es verdad. Pero la tesis es esta. O sea, una conquista del Estado a través no del terrorismo, como de hecho ocurrió en el año que publicó el libro, que fue en 2015 con Bataclan, sino a través del cambio demográfico. Entonces, no es descabellado pensar que un cambio en el censo electoral conlleva un cambio en el Estado a través del censo. A ver, es igual de descabellado pensar que la izquierda mayoritaria, ya no sé si llamarle socialista, la izquierda mayoritaria pueda pactar con países, con partidos que se puedan formar que sean musulmanes, con lo que significa el Islam de amenaza para los derechos de las mujeres, resulta tan extraño como pensar que el Partido Socialista iba a pactar con Bildu. Es decir, pero si es que han pactado con Bildu, ya que habláis de Francia, pues claro que pueden pactar con... La respuesta ya la tienes con Mélenchon. Porque era como la gran pregunta que había, ¿no? Que iban a hacer en el futuro y tal, y ya se ha dado, y es Islam. Sí, no tiene más que ver lo que está pasando en Ceuta y Melilla, esos devaneos, en fin. Sí, pero hay otro tema también muy interesante y es cómo el votante de la PSOE, es que claro, es complicado ser votante de la PSOE. O sea, la micción semanal de Pedro está así de impresionante. Bueno, he de decir que es en general a todos, también digo, pero de forma particular si además confías en el claro. O sea, que dices, muy bien, Pedro, mi presidente, ¿cuánto te quiero? Vale, toma, Trump, en todos los morros. Tal. Yo pensaba que había vuelto a llover, pero estaba el coche bastante sucio. no era la lluvia. Alucinante. Sí que es verdad que está especialmente sucio esta semana. Sí, pero la lluvia del desierto. De la Moncloa. Claro, dices, tú imagínate, que en cuestión de nada, horas, has pasado de esto a decir, no, pero esto es por una cuestión defensiva, de la fragata y tal. Entonces, claro, esto hay que explicarlo. Entonces, Radio Televisión Española, con Silvia Inchaurrondo y Javier Ruiz, los dos. Ah, qué bueno. Por favor, es importante que os fijéis en Silvia, porque el realizador, que supongo que la habrán echado ya, no la saca de plano, entonces va viendo cómo poco a poco se va destruyendo. A ver. Vamos a verlo. Como los Simpsons. Vamos a ver otra vez ese ejercicio de contorsionismo de la sincronizada para justificar la posición del gobierno sanchista en el nuevo conflicto en Oriente Próximo y cómo ese no sí a la guerra les ha desconcertado hasta ellos mismos. Esto era lo que decía Javier Ruiz esta mañana en el programa Mañaneros y cómo cambiaba o decía lo contrario en tan solo 8 segundos. Este ha sido el momento.
porque el gobierno español confirma que vamos a enviar tropas a Chipre, que se va a enviar una fragata. Es la Cristóbal Colón, se va a enviar allí, es la fragata más avanzada del ejército español y se va a enviar también material para reabastecimiento allí. Así que lo que tenemos ahora mismo es delicado de tiralíneas. Se manda efectivamente apoyo logístico, no se mandan tropas y no se entra en la guerra, pero sí se defiende Chipre, que es zona bombardeada por Irán. Esto es como cuando ¿has visto el capítulo ese de Los Simpsons en el que Lisa rompe el corazón a Ralph? Creo que es, dice, se puede parar exactamente, ¿no? El momento en el que le rompe el corazón. Que Silvia se derrumba. Sí, tú podrías dar el botón y parar exactamente el momento de no retorno ya. Porque la fragata ¿quién la tripula? Pues los de la flotilla o global. Es una fragata con perspectiva de género. Que es Ada. Vale. Ada que... O sea, que no van militares. En la fragata no van militares. Bueno, te iba a decir que estas cosas no estaban pagadas, pero sí que están muy pagadas, claro. Claro, sí. Claro, es que medio millón de euros está bien. Juventudes de algún partido de izquierda. ¿Cómo, perdón? Que van gente de las juventudes de algún partido de izquierda. Claro, pacifistas, Y van con el yembe, Barbigaza y Ada Colau, que me recuerda... Es que no puedo... ¿A Fernando Esteso? No. Venga, mira, es que no quiero decir... Hombre, Viene muy amansado de la tele. Me gustaría decir que Ada Colau se parece al personaje de Los visitantes no nacieron ayer, que se llamaba Del cojón el bribón. Es como decir, no me gustaría decir que Ada Colau se parece a Pepe el Marismeño. Pues sería de mala educación. No vamos a decir a eso. pesar de lo que lo dicen por ahí, nosotros yo no. lo he escuchado, pero me niego a repetir. Eso lo decía mucho Julio Camba, ¿no? Yo podría decir usted tal. Pero no lo voy a decir, ya lo has dicho, tío. Claro, pero no vamos a decir. Qué grande Julio Camba. Bueno, pues han estado toda la mañana así. Luego no entran en guerra. Todo el rato explica. Pero tú imagínate la Charo. Claro, es que hay que pensar, hay veces que hay que ponerse del otro lado, ¿no? Entonces, en este ejercicio, la Charo que ya está, el 8M está ahí ya. Sí. La compra ya, pues se ha teñido el pelo pues, para estar guapa, para la manifestación de azul, recién teñida. Llegas a casa y de pronto dices, bueno, voy a informarme. Entonces, claro, pones esto. Que venga, mi presidente ya estaba con la pancarta y todo, de no a la guerra, feminismo sí, las mujeres hacen la paz, pues este es otro proyecto. Bueno, brutal eso. Que si el mundo estuviese gobernado por mujeres, obviamente no habría guerras. Claro, porque nadie discutiría con nadie, claro. Sí. Nunca discuten las mujeres. Nunca. Eso en el 900 aniversario de la belicista Urraca I de Castilla. Oye, mira, pues Garín ha hecho este sábado, qué bien. Mira, no lo sabía, pues me interesa. Lo voy a ver. Pues lo vas a ver y además luego te va a entrevistar, bueno, luego, en unos días te de hecho, probablemente es la única persona de España que ha caído en tal efeméride. Oye, el Garín, porque le digo, ¿de qué lo vamos a hacer? Y me dice, hombre, como si fuese muy evidente. Obviamente. Bueno, es que yo no sé a qué os dedicáis realmente. O sea, que no estabais en este asunto de Oz y Coz. No, pero lo de Urraca sale este sábado. No, es Pedro Insua, porque no lo sacó. Bueno, el caso. Bueno, vamos al tema de la... Es el año. Bueno, continuamos hablando de Urraca. No ha habido en España mujeres con arcabuz. No. Entonces, claro, tú imagínate, se pone en la televisión y le sale Silvia y Javier decepcionándole. Pero la izquierda nunca ha tenido problema para hacerse trampas a solitario. No, pero esta micción es dura, ¿eh? O sea, no, es dura. Una cosa es, bueno, chispea. Una cosa está chispeando. No, es un tormentón. Es dura por la premura de la micción. Normalmente Pedro, pues dosifica, ¿no? Eso es. Esto ha sido cascada, claro. Sí, esto ha sido cascada. Hombre, lo que pasa es que yo creo que la maniobra estaba diseñada bien desde los postulados de la PSOE, como dice Jano. Pero claro, es que lo de la fragata, a ver cómo lo defiendes. Ya tiene que ser un nivel de charismo extremo, ¿no? Marco la Unión Europea. La clave es repetirlo todo mucho. De Charo hay que decirlo constantemente porque quieren prohibirlo, con lo cual hay que decirlo, ¿no? Claro. Hay que reafirmarse. Pero hay un asunto contra la charocracia. Que es un mensaje que ha lanzado el gobierno de la maquinica que tienen de relatos de Moncloa, que es como la de las pelotas de tenis, que te tiran la pelota, ¿no? O la de los platos, ¿no? Más belicista la de los platos. Tiran relato y todo sale ahí. Han sacado hoy uno muy bueno el Marco del discurso, que viene a decir: no podemos utilizar a las mujeres como excusa
para bombardear. Es decir, que liberar ¿Cómo? Sí, espera. al pueblo de Irán. Vamos a escucharlo porque lo tenemos. Tenemos a Sánchez precisamente. bien. Mira, qué Estás bien. leyendo el guión, que lo sepas. Ahí está. Te mando el toro, pero de un capotazo. Sí, ¿eh? ole, Sí, muy bien. muy bien. Como Iván Vicente, Iván García. Iván García, a punta de capote. Bueno, en el acto de preparación del 8M que celebró ayer el gobierno, Pedro Sánchez aprovechó para hablar de las mujeres en Irán y sus derechos, que ahora sí que se preocupa. Al parecer decía el presidente del Ejecutivo que si realmente queríamos defender sus derechos, que había que dejar de atacar Irán. Esto todo en medio de la defensa con el eslogan del no a la guerra. Por eso lo diré alto y claro, si de verdad creemos, y creo que creemos, si de verdad creemos en la libertad de las mujeres iraníes, la respuesta no puede ser más violencia. Magnífico. Tiene que ser más diplomacia, más apoyo a quienes luchan desde dentro y, por supuesto, más derecho internacional. Ni más sincero aplauso. O sea, todo lo que invertimos en 200.000 asesores de Moncloa está bien pagado, porque estos son tardes de gloria. Sí, sí. O sea, esto no te lo filma ni Albert Serra. O sea, es que es magnífico. Que no defendió mucho los toros el otro día, también hay que decirlo, ¿eh? Sí, bueno, para él ha hecho su cosa y su película y a mí me parece... Bueno, al margen de eso, el hecho de decir que o sea, que no puedes intervenir para derrocar una dictadura que somete a las mujeres, para proteger a las mujeres. Sí, Cuando se te llena la boca de por qué los Estados Unidos no intervinieron con las brigadas internacionales, con la camiseta del Che, no hay nada más belicoso que un tipo de izquierdas en los últimos 50 años. Sí. Toda su retórica ha sido... La revolución. El puño significa lo que significa. Y ahora no, ahora vamos a hacer aquí un paréntesis y vamos a proteger. Están protegiendo a las mujeres iraníes, no derrocando al régimen de los ayatolás. Es la cuadratura del círculo, ¿no? Además, gente que se dice, porque esto también ya son cosas muy arcaicas que ya pasan bastante de ellas, pero bueno, por recordarlas, ¿no? Lucha de clases, dictadura del proletariado, además, esos son expresiones los términos en los que... Los términos de la izquierda clásica, vamos, si ya no es eso, ya pues ya... Yo creo que es que hay que dejar ya... La internacional también creo que la cantó en algún momento. Claro, ¿no? claro. Sí, en Entonces, ocasiones. claro, o sea, tienes que salvar, claro, lo que dices tú, salvar a las mujeres de una presión, que tampoco es opresión, porque por lo visto el velo es liberador. Es que, claro, la cosa se complica por momentos, Claro, ¿no? claro, es muy difícil. Claro, es muy difícil. claro, ellas no se han dado cuenta de que están liberadas, pero tú te das cuenta que a lo mejor hay que liberarlas un poco y a la vez tienes que respetar el régimen porque quién eres tú para meterte en casa ajena. Bueno, esto es un auténtico manicomio. No, claro, vivimos claro. en un manicomio. Es que esto es tremendo. Sí. Sí. También me parece que la llevan bastante dentro en geopolítica. Y eso es lo que está sucediendo, es que están intentando encontrar nuevos relatos porque su marco geoestratégico se derrumba. Es decir, los proxies de Irán están bajo mínimos. Es decir, la guerra de proxies en las que robaron el dinero a los iraníes para dárselo a Hezbollah, los hutíes, Hamas y toda esta gente, y Venezuela, Sí, muy claro. y todos los iraníes que están en la triple frontera de Brasil, porque ahí hay gente de Hezbollah, hay gente de Irán, de la Armada, es decir, que están por todo el mundo. Todo esto ha tocado absolutamente techo, porque han venido unas personas que se llaman Trump, que Trump tan tonto era que se está cargando a todos sus enemigos y está redefiniendo el status quo que había heredado en su segundo mandato, de raíz. Bueno, pues claro, ahora hay problemas, porque jamás ya el tema de Palestina, pues ya jamás está superado. Y fijaros cómo yo creo al menos, o sea, no sé si me tendré que comer mis palabras, pero yo lo que creo es que el 7 de octubre, que fue una gran estrategia de toda esta gente para pegarle una patada al tablero y hacer saltar por los aires todos los pactos de Abraham y toda la nueva estabilización. Está a punto de firmar la Arabia Saudí con Israel, a punto estaban. Efectivamente, cuando estaban a punto de firmar es cuando hacen el 7 de octubre. Y es lo que hacen. Y ahora es una maniobra que les ha salido absolutamente por el tiro de la culata. Es incluso, pero llevar la retórica más allá del rizado del rizo. Ese es el doble piensa famoso de Orwell, ¿no? El decir una cosa y la contraria a vez sin ningún tipo de criterio ni respeto por la inteligencia del prójimo. De hecho, decía
hacía alusión, Chapu, a los asesores, si no hacen falta. Si es literalmente decir lo que te salga de las pelotas. O sea, ya está, sabiendo que hay un trágala ahí de un montón de personas que están dispuestos no solo a convencerse, sino a forzarse ellos mismos a convencerse de ello. Porque hay gente que necesita simplemente que le den la receta. Sí. Hay gente que está esperando la consigna, la pastilla para dormir tranquilo. La pastilla para dormir tranquilo, o al menos para enviarle el WhatsApp al cuñado facha que te ha dicho que, oye, que igual alguna cosa contradictoria ha dicho, ¿no? Entonces, hay de verdad una gran parte de la población dispuesta a engañar, pero sobre todo a engañarse. Porque si no, no sería posible que Pedro Sánchez dijera ese tipo de cosas. Pues claro. Lo que seguro que tampoco hubiese sido posible es la victoria de Zapatero, porque es verdad que muchos decían, no, el eslogan de no a la guerra, qué efectivo, mira. No, efectivo fue volar los trenes. Claro. Déjate de historias. Entonces le preguntaban a Zapatero hoy al respecto y esto decía. Sí, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha desaprovechado la oportunidad en cuanto le han preguntado por esta crisis en Oriente Próximo, sobre el no sí a la guerra planteado por el gobierno. Se preguntaba Zapatero en qué mejoró la seguridad de los españoles con el Partido Popular cuando apoyó, dice, la guerra de Irak en el año 2003. Esto decía ZP, vamos a escucharlo. Hay dos cosas que me parecen importantes, ¿no? La primera, que la trayectoria de sus posiciones en política internacional ante conflictos bélicos han sido equivocadas, muy equivocadas. Hay una cosa que me preocupaba cuando se ha dicho estos días, se está diciendo estos días que con esto ponemos en riesgo la seguridad de los españoles. Y la pregunta que yo tengo que hacer es: ¿en qué mejoró la seguridad de los españoles apoyando la guerra de Irak? Dejo la pregunta en el aire para que se conteste. Gracias. Hombre, yo le contesto. Contéstale, Chapu. A ver, mejoró la seguridad de los españoles, por ejemplo, a la hora de conseguir en alianza con Estados Unidos y todos sus aliados información de inteligencia, por ejemplo, para derrotar a ETA. Justo. Pues si nos libró de ETA, eso exactamente, porque Estados Unidos nos dio sus herramientas, su influencia y todo su músculo y toda su información de nuestra parte, no en nuestra contra. Por cierto, es que justo es lo que yo quería decir, pero por completarlo, la izquierda presume de pacifismo, ¿no? Todos. ¿Cómo se llamaba a los etarras desde sus propias perspectivas? Los gudaris. Gudaris marxistas-leninistas. Luchadores. Es decir, que las contradicciones son una detrás de otra. Es que son... Y luego, por otro lado, pues es que estos son casi perogrulladas, yo creo, ¿no? Esto lo dice el PSOE, que se ha dedicado a explotar el filón eminentemente bélico de la Guerra Civil Española. Porque vamos, es que sale hasta en la sopa la Guerra Civil. Yo creo que ahora ya cambiará porque, claro, los de la edad de mis hijos, ya el combatiente es el bisabuelo, ya queda tan lejos biográficamente que es difícil, pero que diga esto un ZP, que es un guerra civilista de manual, porque él es el que volvió a poner de actualidad que la gente dijera, oye, ¿tu abuelo en qué sitio estuvo? ¿Qué hizo? O sea, eso lo exacerbó él. La ley de memoria. La ley de memoria histórica que sobre todo iba directa pues al conflicto y demás, ¿no? Entonces es asombrosa las tragaderas, como decía Miguel, de la gente que aplaude a este individuo. Vamos. Sí, que tendría que estar en la cárcel lo primero. Ha estado a la sombra de Maduro, que no era precisamente una hermanita a la caridad tampoco. Es que es increíble. De Maduro, de China, Sí, ahí sí. están los vínculos de Huawei con Álvarez, que es que esto se habla poco. Rubén Arranz lo ha tratado muchísimo, pero es que hay otra cosa que además habla que él diga esto. Cuando dices, tú llegas al poder por el mayor atentado terrorista de la historia de España, o sea, hay que tenerlos, ¿eh? Pero, y además mintiendo, pero es que esto, pues claro, con lo de la guerra de Irak, si tú preguntas, todo el mundo te dirá, sí, España participó, y es que es mentira. No participó después. Pero en la guerra participó Estados Unidos, participó el Reino Unido, participó Canadá, participó Polonia, pero España no. España luego fue con 49 países, lo que está hasta Mongolia. Claro. Es una lista larguísima. Y te vienen con la foto de las Azores. Claro, el paleto, que eso es muy español, desgraciadamente, se cree que solo está la foto de las Azores y ya está. No, hay una foto por cada cumbre en cada país. Claro. No, O sea, no... Y hay que recordar, Jano, que en Qué fraude lo del 11M, eso, porque es que cambió la historia. Que en las repúblicas bálticas hay armas españolas desplegadas, aviones, hace ya mucho tiempo. Sí. De todas maneras, yo estuve en las Azores, porque hay mucha afición a los toros, por cierto. Yo con lo mío. No. Que habías brutal. Que habías un cuarteto, un trío, ¿no? Algo de sur. Mira, en las Azores sí y en Canarias no. Qué curioso. Sí, es cierto. ¿Por qué en las Azores había ganado Bravo? Hay 10 o 12 ganaderías en la isla Terceira y en otras islas. Entonces no hay que traer los toros en barco. De hecho, cuando hubo uno de los desembarcos
españoles, Miranda Oliveira, que es una heroína local, se cuenta que era una ganadera de Bravo que les soltó los toros a los españoles. Íbamos con las armaduras y nos pegaron una paliza allí que ni a Rafaelillo. Curioso. En la playa. Rafaelillo. O sea, eso fue complicado. Estaba hablando de las Azores, ¿por qué? Porque cuando estuve allí hice una reflexión interior en la que yo decía, ¿cómo hemos cambiado? Hemos pasado de la foto de las Azores a la foto del Grupo de Puebla. Así. Es decir, de una manera muy rápida. Con Zapatero a la cabeza todo ese proceso. Naturalmente. Con Zapatero y sus negocios. Sí, sí. Y los de la familia. Los de la familia, sí, las niñas, los Pedro, todos. Sí, sí. Pero, mira, hoy que me habéis pillado bibliófilo, hay un libro de Stanley Payne, aparte, por supuesto, el de Van Vélez, ¿no? Que si está el de Van Vélez. Como dice que no lo fomento, pues tengo que señalar cosas. Hay un libro de Stanley Payne que se llama Camino al 18 de julio, que estoy releyendo ahora, que te explica un poco la degradación que sufrió lo que quedaba de democracia entre el fraude electoral y el alzamiento del 18 de julio. Y te explica precisamente cómo la retórica revolucionaria había inundado todos los partidos de izquierda, pero hasta el tuétano. Pero además, en todas las facetas, tanto en la electoral, como la violencia física, como en la retórica de los líderes, incluido la propia hazaña, que está impregnado de ello, ¿no? Volviendo a Zapatero, que es de alguna manera depositario de toda esa revancha, cabe decir que es que la izquierda, como decía Chapus, se ha quedado sin narrativa, se ha quedado sin discurso, les ha pillado esto un poco pues, en bragas, como hay quien dice, ¿no? Por eso, y lo hace mucho Jordi Évole también, agitan el imaginario colectivo en torno a los viejos mitos, ¿no? Está las Azores, está Irak, ¿no? Está el Prestige, por ejemplo. Por eso, joder, han pasado 20 años. Tu mundo sigue siendo el mismo. O sea, tus ejes no han cambiado. No tienes ninguna idea nueva que aportar al debate público. El otro día estaba haciendo Jordi Évole este tipo de coñitas. Son personas que se han quedado, sobre todo, profundamente ancladas y destruidas ante un mundo que, por supuesto, no es el que ellos dicen, pero es que tampoco es el que son capaces de explicar. Son personas, además, que se hacen trampas para encajar la realidad en torno a una visión ideológica que está caduca. Por supuesto por sus tesis, pero también por el paso del tiempo. Sí, sí. No, mira, ahora que dices Jordi Évole, y no voy a poner en plan para cumbrar, pero es cierto, sale Jordi Évole aquí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué sale Jordi Évole en el libro? Porque Jordi Évole hizo unas manifestaciones, o un artículo hace poco, hace un año o dos, donde decía, bueno, los inmigrantes tal, y sugería que pudieran ser mercenarios militares, es decir, fuerza bélica, para que veamos la... Sí. No sé si doble, triple... Macho. Carne de cañón. Sí, carne de cañón o algo así. Vamos, está la referencia, no me lo invento. ¿eh? Entonces, me llamó mucho la atención porque fíjate qué doblez. Entonces, la inmigración te vale para limpiar letrinas y para ir a lo mejor vestido de militar. Hombre, por favor. Marx lo dijo, él pontificó y dijo que, con bastante atino, yo creo, que la inmigración era el ejército de reserva del capital. Sí, que de hecho también liga mucho con eso que dice la izquierda de los inmigrantes, de quién va a limpiar nuestras casas y quién va a encargar de nuestros mayores. Bueno, pero que eso es una estupidez tremenda, como si antes en España, pero que aparte como si en España antes no había camareros. No, eso aparte. Los camareros los han inventado ahora. Por supuesto. Claro que es sí. una cosa que sí, antes tenían los bocatas flotando, como en Star Wars. Claro, yo digo, es que no sé. No, es que ¿quién va a hacer no sé qué? Pues ¿quién lo hacía antes? Claro. Pues lo mismo. Quita tantas las pagas que hay gente que está en su casa cobrando y a currar. Bueno, vamos. Estos trabajan poco, pero es verdad que una vez al año mucho, que es el 8M, el Ministerio. Sí, es que estamos preparados. Vale, sí. Es como su día clave, ¿no? O sea, si no lo hacen. Sí, la cosa es que la berrea se ha venido a menos. O sea, es verdad que la berrea otros años era mucho más potente, más sonora, ahora es berreíta. Y las batucadas y tal. Sí, ahora se ha quedado así un poco, en fin, pero bueno, vamos con ello. Sí, porque el gobierno ha realizado varios actos de preparación, de calentamiento de cara a ese 8M que se celebra este próximo domingo, y esta misma semana, sin ir más lejos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros comparecía la ministra de Igualdad, Ana Redondo. De pulseras antimaltrato no hablaba, pero sí de un informe elaborado por el Ejecutivo sobre el lenguaje violento contra la mujer, y en el que señalaba que las brujas del pasado son las charos del presente. Esto decía. Madre mía. También hemos evidenciado una violencia cultural que se concreta en muchas ocasiones en una resignificación terminológica. Las brujas del siglo XIV y XV hoy son las charos del siglo XXI, o las arpías del siglo de oro español son hoy, por ejemplo, las neocharos o las mujeres de más valor.
valor. Por lo tanto, estamos hablando también de una resignificación muy importante de la terminología en relación con las mujeres fundamentalmente. Madre mía. Fundamentalmente. Yo creo que el mensaje ha quedado claro. Fundamentalmente. No, vamos, ya, o sea, si hay neocharos, ya admite la existencia de charos. De vintage o paleocharos charos. o arqueocharos. O sea, que hay una genealogía. Claro. No, pero hay una genealogía del charismo, claro. Claro. Esto requiere de un ensayo. Como los Digimon, claro. Y por cierto, no me resisto a hacer el chascarrillo. chascarrillo. Yo cuando salí con las plumas me acuerdo de los gitanos aquellos que le robaron los gallos. No vamos a matar por 4 plumas, no vamos a jugar por 4 plumas. Me recuerda, lo siento. No, hay un toque tribal. Hay un toque tribal. Hay un toque de nativo de... Un toque Es que contacto siempre con casi, la tierra, hay un toque casi azteca, podríamos decir. Sí, incluso. siempre lleva esos pendientes. Sí, tal cual. Es tremendo. Sí, bueno. Eso es violencia. Es Pero- una pregunta que dejo en el aire. El tema de lo que es violencia, el problema que tenemos aquí es la simetría. Es decir, ¿en qué momento decir Charo es violencia y en cambio decir Cayetano no? ¿Y en qué momento decir Charo es violencia y en qué momento en Euskadi vivimos en una paz admirable en la que no pasa nada, no Chacurra. amenazan, no pegan Chacurra. palizas a la policía, no sucede absolutamente nada, ¿no? Y luego la cuestión del edadismo en la Charo. O sea, ¿hay edadismo en las Charos, sí o no? Porque aquí en el tema de Neo, o sea, yo he pensado que siempre la Charo ha sido continuista. O sea, Claro. que es lo mismo, como decía Brassens, que da igual que sean unas Charos de las nuevas nieves o no, de la nueva cosecha o de las nieves de antaño. Pero nos hemos dado cuenta que no. No, O sea, que hay una ella ha dicho- genealogía, claro, sí. yo nunca me he referido a una disiento. mujer Charo Yo como una disiento. mujer mayor. No de verdad, necesariamente. ¿eh? De hecho, se puede ser No, hombre y se no, puede ser no. charo. Se Sí, puede ser un hombre exacto. charo. De hecho, un hombre puede ser una charo también. Sí, claro que sí. A ver, Es que no sabe lo que es charo. de hecho, esto de redefinir No, no términos. entienden, no. De hecho, esto de redefinir términos está bien, porque lo de neocharo lo ha dicho ella. Yo lo acabo de un escuchar. neologismo, claro. Que está muy bien y además fonéticamente es agradable. Neocharo, ¿no? Sí. O sea, a uno se le llena la boca. De todas maneras, Es es un eufónico. poco sintomático, al margen de la broma y de la caricatura precisa, hasta qué punto España está perdida en debates estériles, ¿no? Precisamente, y es la pescadilla que se muerde la cola por todo lo que han venido proponiendo. Neocharo y charo es odio, pero el Islam es paz, ¿no? Bueno, pues es lo del doble piensa de siempre, pues de Orwell, de Sánchez y de todos los alquimistas de la retórica que han parasitado el poder durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, hay que reírse y hay que caricaturizarlo, y si lo prohíben, pues hay que decirlo más veces. Claro, y efectivamente si lo prohíben, pues Y si lo prohíben, Charo es en que cada molesta, frase. claro, y si molesta es que está curando, no pasa nada. Sí. Lo que les molesta no es tanto el neologismo, ¿no? Sino neologismo, no, el término no propio de la picaresca española. Lo que les molesta es que hay una corriente que ha venido usándolo porque hay una corriente contestataria a todas estas payasadas. Sí, en Entonces, realidad eso es lo y que está en boga y que va a enfrentarse y pone en peligro pues estas partidas millonarias de 500 o 600 millones de euros anuales que tienen para hacer estas payasadas. Yo cuando pienso en el 8M me acuerdo mucho de aquel hombre calvo que el 20 de marzo, ¿os acordáis? Sí, hombre, cómo no. Que el 8 de marzo del año 2020 dijo Joder. aquello de... Esto es mucho más importante que el coronavirus. Claro, esto es mucho más importante. ¿En qué estrella estará ese bueno? ¿Qué estará haciendo en este instante ese hombre? ¿Os acordáis? Jersey de cuello vuelto, rodillas juntas. Era rollo una charo. Sí, un junta. Bueno, hay un Junta término, rodillas. hay un término más preciso de un buen amigo nuestro que se llama Ricardo. Ricardito debería escribir un libro al Sí, respecto. que los denomina junta rodillas, y es verdad, ¿no? Pues es la postura, ¿no? Siempre un poco así achicada y tal, que es bastante como más Madre mía. más precisa. Esto es más gestual, ¿no? Sí, pero, no, es una... no, pero mira, como, sí, como ¿habéis visto compungida, sí. el corte de Pablo Iglesias el otro día que estaba, No no soy sé, declarando responsable. en no sé dónde, sentado en una managa y dice, pero oiga, ¿qué hace usted así sentado? Ah, sí. ¿Lo habéis En visto? un juicio, ¿no? Sí, es que esa es la postura. Esa es la postura de junta rodillas. Eso es. Un hombre venido a menos, taciturno, apagado. Pues Iglesias es bastante Casi. espatarrarse, ¿eh? Casi, Pues, no, pero Tiene otro amigo que también. pero casi linda. Más todavía. Casi linda con el hombre blandengue de Claro, es que es el hombre ahí está, blandengue, ahí está. es el hombre blandengue, es el hombre pues el del seguidismo feminista. Pues sabemos de a qué nos referimos. Hay otro término que no voy a decir, pero sí. De plancha. ¿Por qué? No, dilo. Planchabragas también es un Sí. término que está muy en circulación. Sí, pero junta rodillas sí que es verdad que es como más... Juntarrodillas no lo había oído, claro. Pero Sí. hay un tema... El léxico crece con estas cosas. yo no puedo parar con lo de la neocharo.
O sea, lo tengo aquí, entonces no puedo. Estoy... Y tengo la turbina encendida y me estoy acordando de lo que acabáis de decir ahora mismo, de que las referencias antiderecha de la izquierda son muy antiguas. Sí. Y claro que la Charo tiene una edad, porque es la que se acuerda del Prestige. Claro. Porque las pibas de 20 años, Claro. que hay de todo, naturalmente, en una sociedad plural, no están en el Prestige. Y no están en la foto de las Azores, Bueno, están en otra cosa. Bueno, No creas, Deep, ¿eh? en Blue Sky. Sí, Sí, pero al margen de ciertos caladeros Algunas pequeños. sí, pero Sí, no. De hecho, en Son la gente caladeros joven, menguantes. o sea, De el hecho, nerviosismo viene que la gente joven están perdiendo todo el No, apoyo. no habéis visto, por ejemplo, las encuestas Sí, últimas que han salido. las no sé si comentamos fue- aquí la semana pasada. que hace, fue, sí, una semana Sí, del apoyo que tenía el feminismo en los jóvenes y en las mujeres jóvenes. Ya está, si es que están en retirada, lo que pasa es que tienen que seguir manteniendo. O sea, ellos, como tienen que fingir de alguna manera que lo que dicen es verdad, es decir, que hay una opresión tácita sobre ellas, sobre las feministas, vaya, pues tienen que seguir buscando maneras de opresión. Tienen que inventárselas. Mañana no hay clase en los institutos, al menos en el de mi hijo, que es un instituto público. ¿Por qué? Me lo ha dicho. ¿Por el rollo Por este? el 8M, sí, sí. ¿Qué dices? Sí, sí, mira, me acabo de acordar. Y además, ¿Qué? me parece que está inmunizado contra el charismo, porque claro, lo ve todo absurdo, ¿no? Bueno, pues mira, Como no sé si verá el programa, pero bueno. si no lo ve, que empiece a verlo porque te vamos a regalar esta taza para que se la des. Es estupenda. Contra la charocracia. Víctor, para ti, ¿eh? Claro, hombre. Espero. Contra la charocracia, toma, Chapu. También para ti. muchas gracias. Contra la charocracia. Este No solo eso. Es la Copa de Europa, casi. No solo eso. También Brutal. tenemos para ti, Miguel, taza no, camiseta. Charoceno. Brutal. A ver qué talla es, que me he puesto muy fuerte, te aviso. Sí, claro, Sí, sí. por supuesto. ya Está veremos más fuerte bien. que el vinagre, ¿eh? Sí, hombre, sí. Nada, sí. me valdrá. Aquí se... Ahora le quedará Sí, supervalorada. bueno, para que vayas a entrenar. Y ahora le está gigante. Oye, Juan también se está poniendo mazas, ¿eh? Hombre, Oye, claro, pero sí, ¿cómo- somos todos entrenando. Una persona disciplinada que hace. Sí, hay que ¿Cómo dicen los menos chavales escribir, ahora? menos libros, ¿no? Como era aquella caricatura. Imágenes. Sí, Sí, a ver, sí, si sí. habláis dos lados, dos bandos, no se nos entiende, por favor. No, ¿Qué como- decías? yo estaba preguntándole que cómo se dice ahora estar mazas. Yo he dicho chetao, estar chetao. Pero yo creo que eso es Chetao. de nuestra época, ¿eh? Yo creo que eso ya fue. Mamao. Juanín se está poniendo Mamao, fuerte. he escuchado yo. ¿Cómo? Mamao. Mamao, no, Mamao, mamao, es sí, borracho. Mamao, no, Mamao. mamao, no, ya no se aplica a los serio? borrachos. Ah, Sí, ¿no? creo que no. Mamao, Entonces, pues, Tengo estar primos fuerte. adolescentes que dicen Estoy estar mamao. chetao. ¿Ah, sí? Ah, vale, bien. O sea, yo creo que se ha alargado en el tiempo. Vale, o sea, es sí, una estás terminología que se ha alargado como la Chetao, charo. mamá. Stop. Sí, sí. ¿Y tú sigues yeto? Jano. Sí. Al gimnasio. Sí, de verdad. Y además voy, te lo juro, de Freedom Collection siempre. Yo, hoy Te lo juro, me han te lo parado en el juro. gimnasio a preguntarme. No, ayer, perdona. Por la sudadera esta de Christian Lives Matter. Me paran solo por esa. Sí. Pero un Sí. montón, ¿eh? O sea, cada vez que me la pongo, alguien me dice algo. Mira, El otro Iván día me la Belén- puse yo en la moto. ¿Eh? Me la puse yo en la moto, que salí al campo un poquito. Sí, Y puse una foto y me preguntaron por la camiseta. sí, sí. sí. Muy molona, claro. Es que, mira, Iván, tú como vienes menos, ahí está un poco enchufado, te damos también una sudadera. Muy bien. Pero esta para ti. A tu hijo la taza a ti esto. Muy bien. No, pues estamos 1492, seguros. Es que es muy Iván Vélez. Estamos- Iván Vélez, es muy Muy grande. Iván Vélez, 1492. El escudo que me gusta, ¿eh? El escudo Ya de los verás Reyes las Católicos. ¿Qué pasa? confusiones que va a acarrear. Oye, es el escudo de los Reyes Católicos. Ya. Nosotros no podemos... Yo encantado. Hay que jugar. La hay que ignorancia jugar- no es hay que cosa... jugar en hay que todas jugar- las canchas. Claro. No, sí, y al Muchas despiste. gracias, de vez en haré, cuando, sí. haré propaganda. Ese escudo está en todas y partes. apostolado de ello. El otro día lo vi en la Alhambra. Claro. Oye, Bueno, Granada está llena. Y en el suelo de la embajada más antigua de Europa, que es la Precioso, además, española, sí. la española en Roma, Sí. también está, y seguro que a más de uno, pues, bueno, te lo garantizo, Sí, que a más de uno le ha molestado. Franco, a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Que por Sí. cierto, el primer embajador que hubo en el mundo, está enterrado en la iglesia española de la Vía Montserrat de Roma, donde Hay está Vía Montserrat el en padre Roma, no lo José sabía. Jaime Brosel, Ah. que es además deán de Santa María la Mayor, que es Qué un bonita sacerdote es Santa María la Mayor. español, valenciano, que te enseña la iglesia española de Roma a todos los que van allí. Hay una comunidad fantástica de gente, de muchos diplomáticos, Sí. de militares, de españoles que viven allí, y es maravilloso. Y ahí está enterrado El primer embajador. Sí. La cosa es que aprendo con Chapu, es que es alucinante. no, claro, es que hay el que día que seguirlo. escriba un libro como el de Iván me lo voy a leer seguro.
No así el de Claro, Iván. claro. Fotos de nuestros queridos clientes de Freedom. Que Sí, mira, los usan en muchas partes. Hablando de para las viajar, para tazas entrenar, de- para el día a día. Exacto, hablando de las tazas de No Moleste Charo, vamos a empezar con Frankie, que nos mandaba precisamente pues esta foto. Y además, el gesto que me encanta. Contra la charocracia, Contra sí. la charocracia, Un poco de sí, sí, silencio. o sea, Sí, vendría una- bien. Una taza pues Demasiado muy, ruido. muy pertinente. Sí, vamos a seguir con Fernando, que nos mandaba pues este surtido, que Oye, está muy bien. muy completito. Además, el Christian Matter, que está, pues como estamos comentando, pues arrasando, ¿no? Felipe II, Freedom, etcétera. Y vamos con Eddie, que ya es casi un clásico. Esto es en la primera fila de la Es mascleta verdad, de que Valencia. el otro día nos mandó una foto de la mascleta que iba con la camiseta Contra con la tuya. charocracia, Contra la sí, sí. charocracia, iba ¿Ah, sí? con esa. Y el otro día fue con esa. Y La de Felipe II la de es esta. Felipe- y esta es la de Felipe II, sí, sí, ahí en la plaza del ayuntamiento. Y se pone siempre, todos los días, en primera fila, que tiene que ir a las 10 y pico de la mañana, porque la mascleta empieza a las 2, y se pone esta camiseta. O sea, que Muy bien. honor, claro que ¿eh? sí. Para, Honor. para Eddie, sí, señor. Más fotos. Sergi nos mandaba estos calcetines de Freedom y la pulsera. que Oye, es hay que verdad. recordar Que cada pedido, que con Yo cada tengo los pedido. calcetines. en cada pedido, pulsera que Mm. regalamos. Gratis. Ojo. Esta que llevamos. Es una condición para regalar, ¿no? Gratis, claro, sí, 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 Bueno, sí, sí. es un regalo gratis. Sí. Tienes razón. No, es que Jano piensa en otros términos. Bueno, Tú hay- tienes que entender que sí, Jano, sí, sí. Jano está en otra cosa. Es un- Bueno, vamos Hay a regalos, terminar hay con- regalos envenenados. A terminar con Regalos Keke, que envenenados. nos mandaba Esa, esta pedazo de sudadera. una cruz Imperio de Borgoña, Español y el último romántico. Que el bueno. Exacto, que el bueno. Exacto, que el bueno, Conviene, sí, sí. conviene matizar. Hablando de gente buena, socios. Que además íbamos a hacerlo esta semana, pero es que estamos a punto. Vamos a sacar una cosa que todos los socios van a tener más recompensas de las que A tienen ver. ahora. Más todavía de la que tenemos. Todavía Es más. verdad, tú eres socio, te vas Hombre, a poder claro. entrar. Miguel Rovira no. Porque no Lo lo cual, es. lo cual es paradójico, por otra parte. Sí. Pero es el único que no eres. Que Así además que es te mentira, perderás. si lo Solo te sé. voy a decir una cosa. A ver. Alberto Garín, Gonzalo Rodríguez. Y ya está. Y dices, yo quiero ir. No. Te diremos, a ver, tu nombre, Miguel Rovira, no está. Así que te lo contaremos. Debes saber, Jano, que hay una Big Warner que me tiene apadrinado. Es verdad, pobre Esperanza. Una señora. Te Como no se hizo socio, se hizo socio dos veces por Pues él. una beta. Pues Sí, maravilla. Me sentí bastante mal. Maravilla no, es terrible, no, encima no lo incites. Bueno, pero ella. Ella sí. Existe buena gente todavía. Sí, no, Tiene que como tú. poner ahí, de pronto, nuevos socios. Miguel Rovira de Madrid. Sí, pues no lo he puesto. Bueno, llevamos sí. un año y medio con los socios. y no- Oficialmente lo soy. Yo cedí enseguida, pues sabía que la presión iba a ser insostenible. Efectivamente. Y es verdad. Así, bueno, vamos a dar las gracias. Mira, hablando de la terreta. Jaume, de Valencia. Sí, señor. Maite. ¿Cómo? Dirán Chaume. Chaume, bueno, Chaume. Maite, de Málaga. Antonio, de Madrid. Raúl, de Valladolid. Pedro Moral Zarzal, que está en Madrid. Ah, vale. Pensaba que era más Está cerca de la sierra, ¿no? Sí, en la sierra. Pues pensaba que no. ¿Qué te crees? Oye, que esto de cuchichita, esto no es. No, cuchita, una ¿sabes? información discreta. Un poco Ah, charo vale, eso, Iván. sí, un un poco poco charo esto. Juan Ignacio de Tarragona, Ricardo de la capital del reino y Machalán de Fuengirola. Ole. ¿Cómo se llama? Machalán, si no lo he escrito mal. ¿De Pues dónde, sí, de dónde pues, será- mola de el dónde es nombre. originario ese nombre? Machalán. Pues no lo sé, de esto ya hacemos geografía. A ver, etimología espera, de los- voy a ver si lo he buscado bien. geografía He hablado y- un poco y- para y- no decirlo mal. Geografía y etimología. Mira, para esto aprovechas el tiempo que te dan, chapu. Retira la palabra, Jano, tío. No, es que deberías, es verdad, es una pregunta que no sea socio. yo lo Ya digo no voy en a serio. leer el libro que publiques. Vaya. A ver, Machalén, perdón, Machalén. No, el apellido no lo decimos porque no. Machalén, lo he dicho mal, perdón. Vale. Moral Zarzal. Bueno, origen. Madrid, origen. buena tierra. Pues sí, pues nada. Mil gracias por hacerse miembros del Club de Socios de Big One y animamos a que se hagan y también que compren en Freedom Collection, que además estamos con el Día del Padre y un montón de cosas. Anda, es verdad. ¿Cuándo es? Campaña del Día del Padre, No, del 19. 19 de marzo, eso es. Mira, ya que no te haces socio, haz gasto y le regalas algo a tu padre. Sí, algo, bueno, prefiero cogerlo de aquí, la estantería. Y irme. No. Hay una para los que no pueden verlo, hay una estantería aquí. Probablemente coja algo y me vaya. Para todos los que no son Miguel Rovira. Exacto. Exacto. No, eso no. No podrás hacer nada. Por No problema. estamos en eso. El cacharrito este que pite a la salida. Sí. Oye, creo que me he equivocado y he dicho mal. Los nombres no los he dicho bien con la ciudad de que era cada una, así que pido perdón. Que estoy repasando la lista. Has hecho un mix. Que había dicho Ricardo Madrid y veo que no, que Ricardo es de Tarragona. Claro, Se suscriben y los mudas. Es que a ver, que no, piensa has que la des- semana de la PSOE ha sido muy dura. No, que los entonces, has deslocalizado, ya está. los he deslocalizado. Bueno, están sí. todos dentro de España, ¿no? Que es lo importante. Bueno, eso es lo importante. Bueno, yo creo que ya me lo he dicho bien seguro que es Valencia y los otros, pues perdón. Pero bueno, el nombre está bien. Que ¿Ves? lo Es que no, importante es eso. ¿ves Uno por, puede ¿ves decir, por qué no hago gracias socio? allá Porque no donde nos esté. cuidas. Gracias España. Claro. Gracias España. Gracias España, ya está. España plurinacional.
Sí, así y es. multinivel. Y multinivel. Entonces, no para todos es lo mismo, claro. Sí, bueno, estamos en una guerra multinivel. ¿Estás o no? Sí, ¿no? Sí, no. Sí, no. Sí, no. No es no. No es no. Mañana sale, ¿no? Sí. Pues te leeremos. La última de ABC, un gran periódico, no porque yo escriba en él. Esos 123 años de historia nos contemplan. Fíjate, qué barbaridad. Miguel Rovira, nos vemos la semana que viene. Todo apunta a ello. Iván Vélez, semana que viene no. No estoy en Madrid, creo. Vale, pues nada. Que vaya bien con el libro. ¿Alguna presentación, algo que quieras promocionar sobre él? Voy a presentarlo en la Fundación Gustavo Bueno. ¿Tú estás asociado de alguna manera? Soy sí, toda la vida he estado vinculado a esa fundación. Y esto yo no lo sabía, qué callado, ¿no? Sí. Qué gracioso es, ¿eh? Qué gracioso es. Pues lo voy a presentar el 23 en Oviedo. El 23, y luego, 23 de marzo. Y luego creo que el 16 de abril en Sevilla y el 16... Bueno, pero a ver, ¿cómo? Y luego ya veremos. Esto es una eternidad. No, pero esto tú no, claro, esto es para la semana que viene y tal, no puedes decir, ¿no? Dentro de 2 meses y medio iré a tal. Hombre, no, eso, claro, si no la gente. Bueno, pues cuando vuelvas. Añade el subtítulo última hora. Claro, última hora. Yo me lo voy a leer porque además soy muy de encuentro, ¿eh? Sí, es una gran editorial, sí. Cierto, ¿eh? No por nada. Bueno, estaría feo. No, es que lo ves, tiene un catálogo potente. Estos capaces grandes autores como tú. Hombre, gracias, Chapu, yo también te leo. Y lo tienes que ver en su canal de YouTube. Sí, lo he visto. Pues, pero estás suscrito. No lo sé, pero es que tengo 24 horas diarias nada más. En fin, bueno, si no estás suscrito, Iván, que alguien se suscriba 2 veces y que me apadrine como suscriptor. Claro. Efectivamente. Pero vamos, el canal lo dejamos en la descripción, el canal de Chapo Poblaza. Allí les espero a todo el mundo. Y nos vemos la semana que viene aquí. Sí, perfecto. Juanín, tú y yo ya el lunes. El lunes, Dios mediante, estaremos aquí. El lunes estaremos aquí. Qué semana, ¿eh? Qué semanas en general. Sí, no, pero esta ha sido intensita. Me ha acabado con buen sabor de boca porque esta está muy bien. De Pedro Sánchez a los votantes de la PSOE, maravilloso. Nuestro querido Héctor Golden a los Rain. Mandos. Golden. Sí. Un poco así. Sí, ya está. Sí, Héctor a los mandos. Una semana más y a todos ustedes, si así lo desean, ya saben, freedomcollection.es para el regalo del Día del Padre. Y nosotros regresaremos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.